Hola, bienvenidos todos y todas. Comenzamos y abordamos hoy una nueva jornada incluida en el Plan Formativo de Diálogo Social y Negociación Colectiva, que como ya sabéis muchos de vosotros que habéis estado en sesiones anteriores, estamos llevando desde COE Aragón junto con el Instituto Aragonés de Empleo. Hoy tratamos un tema de especial calado, que es el mobbing, prevención, síntomas y soluciones. Y voy a hacer una pequeña introducción sobre la materia, que lo hablábamos antes con Ana. Es una materia complicada, es una materia muy sensible. Vamos a abordarla desde un punto de vista de herramientas técnicas para poder afrontar posibles situaciones que se puedan dar en el entorno laboral, que es un poco es lo que nos ocupa, pero también en el ámbito personal. Y como sabéis todos, el acoso es una conducta o comportamiento agresivo que, por supuesto, no es deseado por quien lo recibe, que tiene un componente de repetición. Es muy probable que se repita múltiples veces y la víctima puede ser cualquier persona y por cualquier motivo. Los estudios, sin embargo, nos indican que somos las mujeres quienes, junto con personas extranjeras o cualquier otra persona que se considere diferente, quienes somos más probablemente objetivo de mobbing. Los resultados del mobbing son devastadores, pueden ser muy complicados para la persona, tanto a nivel personal, por supuesto, pero también a nivel laboral. Hablamos de un hosting laboral cuando se produce una situación en la que de forma consciente o inconsciente se comienza a socavar la seguridad, a menoscabar la competencia de un trabajador, a dañar la seguridad de esas personas, que implica un desequilibrio de poder real o percibido. No siempre la situación que percibimos los trabajadores como mobbing al final es tal, pero existe un componente subjetivo en la percepción del mobbing, que también lo hablaremos. Y esta conducta no siempre se produce en situaciones de jerarquía funcional, sino también en situaciones horizontales entre compañeros de trabajo. En el entorno laboral, los grupos objetivos de conductas de acoso tienden a ser muchas veces trabajadores que son muy competentes en su desempeño laboral, y por eso hoy nuestro objetivo es identificar aquellas situaciones que promueven el mobbing, identificar qué tácticas más comunes son las que emplean los acosadores y ser capaces de reconocer si se está produciendo una conducta susceptible de ser identificada como mobbing, obtener y trabajar herramientas y tácticas para poder defendernos y poder estar en mejores condiciones de abordar una situación tan delicada. En este sentido, los departamentos de recursos humanos tienen un papel fundamental en la implantación de una cultura preventiva del acoso en las empresas, y como todos sabréis, pues, existe una obligatoriedad por parte de las empresas de más de 50 trabajadores de establecer un canal específico antiacoso. Nuestra docente, ya la conocéis, es Ana Amelia San Román, licenciada en Derecho, licenciada en Ciencias Políticas, Administración y Sociología, coach ejecutiva, socia fundadora del Círculo Aragonés de Economía y con una extensa y amplia formación a nivel internacional en temas de coaching. Y finalizo ya esta presentación, que no me quiero extender mucho, con unas cuestiones de orden de la sesión. Recordad a aquellos asistentes que necesitéis un certificado, como que habéis estado en la jornada, solicitarlo a mi compañera, a Belén, que estará a lo largo de la mañana tanto en sala como en la parte de entrada. Solicitarlo antes de que os marchéis, en cualquier caso, si no lo habéis pedido ya. Aquellas personas que estáis conectadas en aula virtual, tenéis que solicitar el certificado a lo largo de la sesión por correo electrónico, tal como se os indicó al inscribiros. Una cuestión específica que lo repito, y ya sabéis, los que estáis en aula virtual ya me lo habéis oído, pero bueno, lo tengo que volver a repetir. Por favor, haremos una pausa a las 11 aproximadamente de la mañana, un descanso de unos 30 minutos. No os desconectéis quienes estáis en aula virtual, para que os compute el tiempo total de asistencia a la jornada.
Y respecto a identificaros luego para poder justificar que habéis efectivamente realizado la acción formativa online, tenéis que nombraros con vuestro nombre y 2 apellidos. Insisto siempre en esto, pero claro, hay nombres muy comunes que luego es muy difícil identificar si no aparece el nombre y los 2 apellidos correctamente puestos. ¿De acuerdo? Por tanto, y si necesitáis, insisto, certificado, nos lo hacéis llegar por correo electrónico. Y sin más, agradeciendo como siempre a Ana su inestimable participación y a todos vosotros vuestra asistencia, comenzamos esta jornada. Gracias. Gracias, Rosa. Gracias a COE otra vez por renovar esa confianza en esta jornada en la que vamos a trabajar un tema delicado, un tema muy importante y donde yo creo que vamos a dar esas pistas de sensibilizarnos en qué situaciones y cómo se produce. Mis primeras palabras, como siempre, de bienvenida a todas las personas que habéis tenido la deferencia de elegir hoy estar aquí con todos nosotros. Vosotras y vosotros sois los protagonistas. Bienvenidos todas las personas que se encuentran en sus casas, en sus oficinas, en sus centros de trabajo, realizando esta jornada online donde espero poner luz a situaciones que deseo no hayáis vivido, pero a lo mejor más de una persona se puede sentir identificada, que lo ha vivido y no podía ponerle el nombre de lo que su cuerpo le había dicho que estaba pasando. Bueno, pues sin más, si os parece, comenzamos a trabajar para que podamos aprovechar intensamente estas 5 horas de trabajo. Bienvenidos, bienvenidas, y vamos a comenzar a ver qué nos depara esta mañana. Desde este momento ya os pido vuestra colaboración, vuestra participación. Como siempre, me gusta que sea muy interactivo y saber que las protagonistas y los protagonistas sois vosotros. ¿De acuerdo? Con que nos ponemos a trabajar. Gracias. Sí. Como siempre. La primera reflexión que yo quiero para comenzar esta mañana es ¿qué os ha hecho, qué es lo que os ha sacado de vuestra silla para venir a esta jornada? Que lo apuntéis. ¿Quién o quiénes qué es lo que os ha hecho venir aquí? ¿Y quién se va a beneficiar de vuestra presencia en esta jornada? ¿Vosotros mismos, la organización a la que pertenecéis? 2 preguntas para la reflexión, donde os dejo poco tiempo, como siempre. Por favor, los que estáis en casa, las que estáis en casa o en vuestros centros de trabajo, los que estáis conectados de forma en este aula virtual, contestar también. Y si sois tan amables, una vez que hayáis contestado, la persona que quiera compartir, la que no quiera compartir, vamos a hacer algunas dinámicas. Como siempre digo, la persona que quiera compartir, comparte. La que quiere realizar la dinámica, la realiza. Los que no, yo soy muy respetuosa y puede ser algo muy personal que no quieran compartir. Pero vamos ya a ser conscientes de esos beneficios que puede tener el conocer, porque el móvil, lo que ya os puedo adelantar, es algo que va ascendiendo cada vez más dentro de las organizaciones, dentro de los pequeños centros de trabajo también, no tienen que ser grandes organizaciones. Y os presentáis a ese compañero, esa compañera, y os dejo 5 minutos para compartir esta reflexión. Si alguien no quiere compartir, insisto, se lo queda, pero ya lo ha reflexionado. También os aconsejo y os recomiendo, es decir, que a lo largo de la mañana, como de todas las jornadas, para eso se facilita este bolígrafo y este papel, que toméis notas porque el aprovechamiento es mucho mayor, aumenta nuestra atención
aumenta nuestra memoria cuando nosotros tomamos notas. Y además luego tenemos ese material que podemos tener a mano para recordar. Pero sí que el aprovechamiento de la jornada es mucho mayor, con lo cual esta es la finalidad y el objetivo, que lo aprovechemos intensamente. Voy a sacar, como siempre, mi alarma, mi cronómetro para controlar bien los tiempos. Os doy 5 minutos para compartir con la compañera, con el compañero. Os presentáis vuestro nombre y decís, bueno, pues esto es lo que a mí me ha movido, es curiosidad, es que yo creo que lo he vivido, que lo estoy viviendo, lo que queráis y quién se va a beneficiar, ¿vale? 5 minutos para compartir y para presentaros los que no os conozcáis o las que no os conozcáis.
Queda un minuto. Si hay algo todavía que tenéis que comentar, comunicar, compartir. Cinco segundos y nos disponemos a comenzar. Ya. Bueno, pues estos son los objetivos que traigo para esta jornada de trabajo, que intentemos identificar qué situaciones son las que muchas veces ponen en marcha estos mecanismos, que seamos capaces de reconocer si hemos sufrido o si en este momento estamos sufriendo o si en un futuro lo podríamos sufrir y entonces ya sabemos, porque generalmente, digo, esta identificación muchas veces es nuestro cuerpo el que lo identifica antes, el que habla antes de que lo racionalicemos. Entonces sí que vamos a tener aquí ya elementos de racionalización. También, ¿cuáles son las tácticas más empleadas, esos comportamientos reiterados, sobre todo en el tiempo, que hacen que esa situación sea propicia de mobbing? Y también qué herramientas y tácticas o estrategias tenemos para defendernos y que esto no pueda llegar a la última, vamos a decir, podamos tener herramientas donde lo paralicemos antes de esa última etapa de judicialización, donde precisamente hablando con personas de la justicia, cuando hay que denunciar, por supuesto hay que denunciar, pero hay mucho sufrimiento hasta que se llega a esa etapa y hasta que se produce ya la sentencia. Entonces, vamos a ver si hay esos canales preventivos que no produzcan todavía más dolor, que podamos prevenir. Estamos siempre en esa fase de divulgación y de prevención. A mí se me ha ocurrido traer esta imagen. Yo vengo del mundo del derecho, es lo primero que siempre digo. No soy psicóloga. Mi formación viene del mundo del derecho y sí que me ha movido a estar 30 años, ya más de 30 años dedicada al mundo del crecimiento y desarrollo profesional y personal desde una visión integral. Pues el que creo, honestamente, que todo el mundo tiene derecho a ese bienestar dentro en sus vidas, dentro de su trabajo, en el desempeño de su trabajo, fuera de ese mundo laboral. Pero sí que en este caso traigo una visión más jovesiana de la vida, donde hay veces que en los entornos de trabajo el hombre se convierte en un lobo para el hombre. Esta era la visión que tenía Hobbes, donde bueno, pues somos capaces de sacar, porque dentro de todos nosotros llevamos el yin y el yang, el bien y el mal, y donde muchas veces pues sale ese lado oscuro, vamos a ver ese lado oscuro, y nos convertimos en un lobo para el hombre, se convierte en un lobo para el hombre. Bueno, pues lo primero de todo, ¿qué entendemos por mobbing? El año pasado dedicamos muchas jornadas al conflicto, a cómo abordar los conflictos desde distintas miradas y desde distintas posiciones, como fue la comunicación no violenta, el escenario del conflicto, pero en este momento lo que sí quiero dejar claro que aquí ya no estamos en una situación de conflicto. Es decir, aquí ya hay un acosador y una víctima. Y la víctima, esto es lo primero que tengo que decir, es decir, ya hemos llegado a otra dimensión cuando estamos hablando de acoso, cuando estamos hablando de mobbing. Entonces, el mobbing, la clave es que tiene que ser continuado en el tiempo y deliberado, como decíamos cuando nos formaban en derecho, no tiene que ser, no hay culposo, sino es doloso, hay esa intención de hacer daño a esa persona. A través, ¿cuáles son las armas que se utilizan? El maltrato verbal y modal. Todo lo que decimos y todo lo que no decimos. Porque también, si yo no digo nada, si es que ni le miro, bueno, pues es que
ahí ya hay una parte y un componente importante. Es decir, vamos a ver ese maltrato verbal, no verbal y modal que recibe un trabajador por parte de otro u otros, la manada, cuando se juntan para hostigar a una sola persona, que se comportan cruelmente con el objeto de lograr su aniquilación o destrucción psicológica. Estamos hablando de personas altamente, las personas de verdad que nos podemos hacer muchísimo daño las unas a las otras, y lejos de tener ese trato respetuoso o humanitario, es un trato que atenta contra la dignidad de la persona, contra la dignidad del trabajador. Entonces aquí ya estamos dando muchas claves de respeto, de igualdad, de dignidad, de dignidad del trabajador. Y curiosamente, vamos a ir viéndolo a lo largo de la jornada, ha habido organizaciones en las que incluso, no digo que estuviera bien visto, pero ciertos comportamientos se premiaban para conseguir el objetivo. En ningún momento se consideraban como mobbing. Bueno, lo que sí que os puedo decir, aquí ya sí que desde mi calidad, no de coach, a lo largo de muchos años he acompañado y he estado acompañando a personas víctimas de móvil, que es muy importante ese acompañamiento, y también me he encontrado personas que han sido denunciadas y que ha habido mucho sufrimiento porque no eran conscientes de que estaban haciendo móvil, o por lo menos ellas así lo manifestaban y así se sentían. Concretamente, uno de mis primeros casos, ya lo iré contando, el dolor y el sufrimiento, en este caso terminó con la salida de las dos personas, eran dos mujeres, de la organización. Pero hablaremos, como siempre, del caso. Pues puedo decir muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento. Pues vamos a ir primero de todo a qué clases, porque muchas veces siempre pensamos que el mobbing viene de arriba abajo. O sea, lo fácil es pensar en ese jefe o esa jefa tóxica, que hoy en día se les llama así, que genera un mal clima laboral y que hace por esa posición de poder, realiza ese mobbing, porque además ya hay una situación que no es igualitaria y le facilita la posición de poder el realizar unas conductas agresivas hacia su víctima. Pero lejos de esto os puedo decir, siendo que hoy en día está aumentando mucho, que también se da mucho y es más, la mayor parte de, no puedo decir tantos porcientos, pero se da mucho a nivel horizontal, entre compañeros y entre compañeras de trabajo. No se da tanto, pero también se da, de una forma ascendente. La persona que ocupa una posición inferior, que es la que acosa a su jefe, a su jefa, de una forma deliberada y continuada en el tiempo. Tenemos pues estas tres dimensiones de las que vamos a trabajar y vamos a ser conscientes. Características. Lo más importante es que no ocurre exclusivamente por causas directamente relacionadas con el desempeño del trabajo, porque además generalmente la víctima, ya lo adelanto, luego lo vamos a ver, suelen tener perfiles de muy buenas o muy buenos trabajadores, con lo cual no va directamente relacionado, no es un castigo o porque esa persona esté fallando, no, generalmente se ha comprobado, se ha estudiado el perfil de víctima, es persona muy buen trabajador, muy buena trabajadora, sino que tiene su origen es en algo interpersonal. Aquí antes de comenzar hablábamos la parte emocional, esa parte más visceral, esa parte que puede ir ya más ligada a tema de ideologías, puede ir más raza, puede ir más ligada
a sexo, puede ir a género, es decir, puede ir tema de personalidad. Bueno, no hay una causa concreta, pero no estrictamente la causa es laboral. Es un conflicto, desde luego, asimétrico, porque la persona que se siente acosada, que se siente que no tiene la misma fuerza, ni las mismas herramientas, ni físicas, ni psicológicas, ni emocionales que el agresor. Y la percepción, estamos hablando, por eso antes comentábamos el terreno tan delicado en el que nos movemos, porque es un tema de percepciones. Vamos a hablar de la percepción de la víctima, que generalmente son muy fundadas, pero también te dice, yo recuerdo precisamente a esta directiva que me pusieron para darle apoyo, porque ella estaba destrozada y para nada era consciente de que le hubieran puesto, por qué le habían puesto esa denuncia y qué intención había detrás de esa denuncia, porque para ella repensaba todo tipo de actuaciones. Acababa de llegar aquí a Zaragoza y sí que era una mujer enérgica, con mucha energía, muy competitiva, porque ella corría maratones y corría carreras, era fuerte, enérgica, pero para nada era consciente de que eso en la sensibilidad de otra persona hubiera su tono, su forma, su ritmo, hubiera podido sentir que estaba haciendo acoso. Entonces, nos movemos en el mundo de las percepciones del acosador, acosadora, hostigador, hostigadora, víctima. Y es una situación, pues aquí la clave es la intención explícita de hacer daño, pero esto es algo que cuesta mucho de reconocer, esa intencionalidad, ese dolo por parte del hostigador. Y la clave, insisto, ataques sistemáticos, repetitivos y reiterados en el tiempo. Fijaros que hasta los años 90 de esto no se ha hablado. La primera investigación sobre este tema la lleva a cabo un psicólogo en Suecia, Lehmann. No estamos hablando es algo muy nuevo y aquí en España ha llegado también, incluso estamos hablando a principios de este siglo. Entonces, la clave es la duración en el tiempo. Bien, vamos a ir ya a esa persona, hombre o mujer. Cuando he puesto aquí perfil del acosador, acosadora, porque no tenemos que pensar que es algo, lo que sí, por estadísticas, como ha dicho Rosa en la presentación, sí que las mujeres, junto con los jóvenes o personas de distinta raza, somos más susceptibles, somos un colectivo más susceptible de haber recibido o de recibir acoso. Eso sí que allí hay números, y los números ya nos dicen algo importante. ¿Cómo sería ese perfil? Nos encontramos con una personalidad un tanto paranoide. Cuando hablo paranoide es que tiene poca empatía, ahí ya es una de las claves. Es personalidad psicopática, le cuesta mostrar emociones, hay una frialdad en las relaciones humanas, vuelvo a repetir, esa poca empatía, pero sí que tiene emociones tan negativas o experimenta como la emoción de la envidia. Yo siempre digo que se habla mucho dentro del management y del mundo, que hoy en día se dan cuenta que las emociones también van al trabajo, y concretamente hay una profesional que le ha dedicado mucho tiempo a investigar el miedo dentro de las organizaciones. Hoy vamos a hablar de ese miedo, de ese terror que producen estas situaciones de mobbing, pero de verdad nadie habla, y a mí sí que me gusta hablar de la envidia, porque la envidia vive al lado. Y la envidia, de verdad, yo por más que cojo manuales, que estudio, que voy a jornadas, no es una emoción que salga, y sí que muchas veces la envidia no vive lejos, vive siempre al lado, y es la que origina en muchos casos el que se ponga en marcha un proceso de acoso. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Emociones tan negativas como la ira experimentan los acosadores, acosadoras, la venganza, deseos de venganza,
y envidia. Falta de empatía. Generalmente este perfil, insisto, que ha estado premiado en ciertos entornos profesionales y buscado, porque son personas que querían subir rápidamente, sin ningún tipo de escrúpulos. El fin justifica los medios. Mi fin es estar en lo más alto de la pirámide. Y además, porque están muy motivados por el ascenso, además ha habido una cultura organizativa que viene de lejos, donde era el modus operandi de todos los jefes o jefas que ha habido en esa organización. Y muchas veces incluso tú has aprendido de tu anterior jefe o de tu anterior jefa la forma de liderar, liderar, de ser jefe. Porque un líder no tiene este tipo de comportamientos. Hoy en día, precisamente, cada vez se está hablando más de ese líder servicial y de ese líder amable. Frente a ese jefe o jefa que insisto, que estoy en muchas organizaciones, si no se gestionaba desde el miedo, parece que las personas no iban a hacer lo que tenían que hacer. Y la gestión era desde la amenaza, desde el insulto, desde ese maltrato, a la hora de dirigirnos una serie de comportamientos que atentaban a la dignidad de la persona. Algo que también estamos viendo unos rasgos que les caracteriza va a ser esa gran capacidad que tienen para manipular, la manipulación. ¿Qué es eso de la manipulación? La manipulación, para empezar, es que tú ya te pones en una posición donde a la persona le quitas toda su dignidad y no es una relación de yo a tú, sino que se empieza a producir una relación de yo a ello. Ello es un objeto más. Es algo que yo me voy a servir para mis fines. La voy a emplear, la voy a utilizar y cuando ya no me sirva, la voy a aislar, la voy a denigrar o la voy a sacar de mi entorno. Es una relación de yo a ello. Y entonces manipulan medias verdades, medias mentiras, pero todo siembran dudas, siembran infundios, todo alrededor de esa víctima para ellos o ellas, insisto, ellos o ellas o ellos, salirse con la suya, con su fin que es llegar a lo más alto. Y generalmente no tienen por qué coincidir todas estas características, pero también está la de perfil, luego vamos a hablar de esa tríada oscura, la tríada oscura de cuando ya estás, y estamos en este caso hablando de cuando el mobbing muchas veces se puede hacer de jefes a personas, a colaboradores o incluso persona que es un compañero pero que quiere ascender a ese puesto de jefe o de jefa. Ese perfil narcisista. Necesitan tener una corte de aduladores, unas personas que alimenten su ego, su falta de seguridad, de autoestima. Y si no alguien se sale, por así decirlo, si hay alguien que no alimenta ese ego, esa carencia de seguridad y de autoestima, si hay alguien que no está dispuesto a admirarle, a aplaudirle, va a ser ya objeto de sus iras, de sus despiadadas iras. Bien, pues aquí lo tenemos, serían rasgos y lo vemos de una forma rápida: manipulador, envidia, y celos profesionales, carente de empatía. Esto es una de las claves, porque una persona empática enseguida se va a poner en el lugar de la otra persona, sabe lo que está sintiendo, no entra en estos perfiles. Es muy egoísta, narcisista, psicorrigidez. Esa psicorrigidez es lo que le impide ponerse en el lugar de la otra persona. Mediocridad,
porque desde esa mediocridad y desde esa indecisión, a su alrededor ve competidores, personas que saben más, en vez de apoyarse en esas personas que saben más, ven personas que les pueden obstruir su camino hacia el ascenso. Y entonces ahí es donde empieza ya la competición. Venimos de entornos también durante todo este principio de siglo, organizaciones muy competitivas, pero mal entendida esa competición, ¿eh? La competición desde el todo vale con tal de yo conseguir mis objetivos, donde puedo dejar muchos cadáveres en el camino que nadie me va al revés. Si yo consigo tantas ventas o si yo consigo, porque vamos a hablar qué sectores son los más afectados, se me va a premiar, aunque haya dejado en el camino a mi equipo, a todo mi equipo de ventas, por ejemplo. Entonces, importante, mediocridad, arrogancia y falta de sentido del humor. El ambiente se empieza a hacer irrespirable. Estamos hablando de que es muy importante pasar de en este siglo ya 21, 2000, año 2023, pasar de la competitividad a la competitividad. Por supuesto que tenemos que seguir compitiendo con la empresa de enfrente, tenemos que intentar conseguir los mejores resultados, pero entre nosotros vamos a cooperar, no a competir. Que muchas veces lo que se ha propiciado ha sido la competición dentro y las malas praxis dentro de esas organizaciones. Bueno, pues vamos a hablar de esa triada, de esa triada oscura, donde a mí me gusta hablar, he hablado ya el año pasado, ya hablé de la denominación maestros negros que nos enseñan desde el dolor y que mejor que no hayamos tenido ningún maestro o maestra negra, triada oscura, que originan tanto sufrimiento en el ser humano. Y estamos hablando otra vez de estas tres características que puede una persona aunarlas o simplemente tener una y ser que hayamos coincidido con algún compañero, compañera, hayamos coincidido con algún jefe o jefa que tenga alguna de estas personalidades. O, insisto, que se den las tres en una misma persona, se pueden dar. Una es la personalidad maquiavélica. Todos, y si no habéis leído, recomiendo la lectura del Príncipe de Maquiavelo. Y entonces, cómo se justifica el que tú puedas manipular. Es una persona que manipula mucho con tal de conseguir su objetivo. Es la manipulación, la falta de empatía. Son personas muy inteligentes, pero que solamente tienen su fin y ese fin justifica los medios. Y vuelvo a repetir, la relación siempre es de yo a ello, de cosificación. La cosificación de las personas. Personalidad psicopática, porque para nada es empática, cada vez más, y aquí habría que pasar pruebas psicológicas, pero cada vez más en la sociedad y en los centros organizacionales existen personas, ya no tanto, a mí me gusta más hablar de sociópatas que de psicópatas, pero personas que van carentes de empatía y que están haciendo mucho daño si nos topamos con alguna de estas personas. Son personas muy frías, no muestran emociones más que las que hemos dicho, de la amenaza, del miedo, de la venganza, de la ira, y personas que solamente ven lo que ellas necesitan, como les falta esa empatía, lo que ellos quieren, son incapaces de ponerse en el lugar de la otra persona y destruyen los equipos de trabajo, destruyen el ambiente, por si vamos a hablar de ese clima laboral. Y por último, esa personalidad narcisista, insisto que necesita la admiración, necesita una corte de aduladores, suelen ser personas bastante mediocres, personas con una autoestima poco trabajada, no tienen una autoestima sana, y para alimentar su autoestima necesitan personas de las cuales
las vampirizan, como aquel que dice, y necesitan coger la fuerza y la energía de los demás. A mí aquí, con la personalidad narcisista, hay profesiones, y me viene la primera de todas, el mundo de la política, donde sí que hay un perfil, porque claro, no te tiene que importar el exponerte ante los demás. Y claro, en la vida pública tiene mucha exposición. Y entonces, claro, un narcisismo, si es tu pulsión psicológica, pero te lo tienes que trabajar porque si no puedes llegar a ser una persona, si te toca liderar, que lo hagas desde un lado, si te desequilibras y llevas el narcisismo al máximo, donde tú solamente quieras y veas tu beneficio, quieras lo mejor para ti y seas incapaz de tener en cuenta a los demás. Y a mí aquí se me ocurre, ya sabéis que aquí se trabaja mucho con el mundo de la metáfora, del cuento, pues la historia del sastrecillo valiente, esos sastres que acuden a ese rey narcisista y le dicen que le van a realizar el traje más bonito que jamás haya llevado, pero lo único que ese traje solamente lo podrán ver las personas que sean muy inteligentes. Si tú no eres, precisamente muchas veces es el miedo a que haya personas más inteligentes que tú y les gusta siempre este tipo de personas rodearse de gente mediocre, para que no descubran sus vulnerabilidades. Entonces les realizan ese traje que realmente lo dejan desnudo y cuando se mira y le dicen, ha quedado precioso, es el traje más elegante que pueda tener, le ponen delante del espejo, él se ve que va desnudo, donde está mostrando todas sus vulnerabilidades, pero su miedo a ser descubierto, la falta de inteligencia, porque le dicen que ese traje solamente lo van a poder ver las personas inteligentes. Él dice, es precioso, me encanta, y sale delante de todo su pueblo desnudo. Bueno, pues esta es la metáfora, el cuento de las personas, un poco para aplicar que efectivamente dentro, y yo creo que ya estáis reconociendo a esa jefa o a ese jefe narcisista que tiene ese miedo, quiere ser siempre el mejor, el más guapo, el que más méritos, el que, porque bueno, traeré casos reales en los que yo he apoyado o he conocido, o una historia que es real también de móvil, donde precisamente se daban estas tres características. Fue móvil entre hombre y mujer. El hombre era el que le hacía un móvil muy sutil, pero el tema es que se daban estas tres características y esta persona, que era más mediocre, que en este caso eran dos investigadores muy importantes, que la mujer, él se apropiaba de todos los méritos porque no quería mostrarse, sí que tenía una posición superior este hombre del mundo de la investigación y no quería mostrar que esta mujer sabía mucho más que él. Y bueno, contaré la historia entera, pero sí que es cierto que en él se daban estos tres rasgos. He hablado antes de la política, pero en el mundo de la investigación, en el mundo de la enseñanza también hay mucha lucha de egos. Pensar que por sectores, y ahora vamos a hacer ya a reflexionar, os vais a poner a trabajar en equipos, por sectores, los estudios dicen que donde más mobbing se da, o casos, denuncias, es en la administración, siendo que es un sector en el que el puesto de trabajo, si tú has concursado, pues ya tienes tu plaza fija, parece ser que no tendría que haber miedos a perder el puesto, a perder. Sin embargo, se da en la administración, se da mucho en el sector educativo y sector sanitario, se da mucho en todo el mundo que se dedique al mundo de la venta y también en la hostelería. Pero es susceptible de encontrarnos situaciones de acoso laboral en cualquier sector, en cualquier organización. Allí donde hay más de dos personas, en cualquier momento nos podemos convertir el hombre un lobo para el hombre, o la mujer una loba para otra mujer, porque sí que ya adelanto, y aquí ahora vamos a hacer esa primera reflexión, sí que adelanto
que generalmente los estudios, no tiene por qué ser así, pero los estudios es que el hombre suele acosar más a otro hombre y las mujeres acosamos a otras mujeres. En mayor por las denuncias, lo que no quiere decir que no pueda ser de mujer a hombre o de hombre a mujer, pero estadísticamente suele darse más denuncias de una mujer que ha acosado a otra mujer y de un hombre que ha acosado a otro hombre. Pero bueno, insisto que las estadísticas ahí están, puedes darse todos los casos, y lo que sí, a pesar de esta sensibilización, de este conocimiento, de esta obligatoriedad ya de esas empresas de más de 50 trabajadores, tener ya protocolos antiacoso, pues cada vez sí, cada vez hay más situaciones de acoso. A ver, en realidad son todas las empresas, independientemente del número de trabajadores en plantilla, las que tienen que tener un protocolo de acoso moral, sexual y ciberacoso. Salió publicada en la Ley de Libertad Sexual, la Ley Orgánica 1022, y obliga a todas las empresas independientemente de la plantilla. No es un protocolo en sí, es tener un sistema para la prevención, las denuncias y la gestión de cualquiera de estas conductas. Muchísimas gracias. Efectivamente, desde esa obligatoriedad, lo que sí yo os puedo decir desde mi entrar y salir, que son pocas las empresas que tienen todavía todo este que ya es obligatorio, pero las que son chiquititas es que muchas veces todavía no tienen ni departamento de recursos humanos. Siguen estando con esa persona que hace las nóminas y les falta ese conocimiento y esa sensibilización. Efectivamente, cuanta más pequeña es la estructura, pues muchas veces te falla el tener todas las herramientas y todos los recursos que tendríamos que tener disponibles. Bueno, pues si os parece, vamos a reflexionar. Primera forma de reflexionar, y otra vez aquí sí que os ponéis de 4 en 4. Hemos tenido, ojalá no, pero podemos identificar ese maestro negro a lo largo de nuestra vida, o maestra negra, ha estado presente en nuestras vidas, hemos sufrido su toxicidad o no, hemos tenido una experiencia laboral larga ya, pero no, afortunadamente no ha habido ninguna persona de este tipo en nuestras vidas, y si no lo ha habido, simplemente ya detectamos para saber, ya he dado pautas de cómo se comportan. Vamos a ver ya comportamientos específicos para que identifiquemos. Simplemente lo que la reflexión primera es, ¿ha habido en nuestras vidas alguna persona, hombre o mujer, con ese perfil? Es un poco el cuento también de Blancanieves, sería esa persona, hombre o mujer, dime espejito, ese perfil narcisista, quién es la más guapa o quién es el más guapo de todos. Y si descubría que el espejo le dice que es alguien de su equipo, pues se desatan ya todas las iras hacia esa persona, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a ver por qué acosan. Muchas veces la persona que está acosando es porque está teniendo también más arriba un jefe o jefa acosador que le está presionando a él. Está implícito dentro de esa cultura organizativa. Vamos a hablar de cómo intentar cambiar, hacer un cambio de cultura, que no es tan fácil, pero la clave empezaría también muchas veces por cambiar valores, por empezar a poner en práctica un cambio generativo y abrir ventanas, sanear y un cambio de cultura. Porque es algo que generalmente se repite, se van buscando, ha habido buenos resultados, en la cuenta de resultados, pues vamos buscando patrones, jefes que se repitan este tipo de patrones. Deseos de tener cada vez más poder. Cuando damos las formaciones de inteligencia emocional, Goleman siempre habla de que un punto ciego de la inteligencia emocional es la sed de poder. Hay quien el poder le ciega. Volvemos al mundo del derecho. Bodino decía que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y hay quien tiene
una sed de poder absoluta y le ciega, ya no pierde, o sea, pierde el poner los pies en la tierra y no ve lo que está haciendo porque se cree que tiene derecho a hacer y a decir de todo. Hay una desconexión con los colaboradores, tiene dificultades, muchas veces se tienen dificultades en la organización y en la empresa, él sufre dificultades y entonces lo fácil va a ser un mecanismo de proyección, buscar un chivo expiatorio o una mujer chivo expiatorio donde tú canalices, esa persona sea el objeto de todas tus iras por estas dificultades que esta persona está teniendo. Y muchas veces, esta es otra de las características que no he dicho de esta tríada oscura, es que como son poco empáticos y poco emocionales, generalmente no pierden el control, son muy sutiles. O sea, tú no ves que estén, no es algo muy observable. En algunos casos, en otros sí, que son personas que se descontrolan, que gritan, que chillan, pero muchas veces temen perder el control y temen que se tenga una mala opinión de ellos. Esto es muy temido, porque ellos quieren siempre afianzarse en su puesto de poder. Dicho, llegado hasta aquí, son las 10 en punto, 10 minutos, solamente 10 para compartir. Si en algún momento alguien con lo que aquí estamos trabajando o vamos a trabajar a lo largo de la mañana, tanto en las casas, en los que estáis conectados de forma virtual, como las personas que estáis aquí, eso pudiera abrir heridas del pasado, cuando necesitéis salir, tomar agua, porque sé, estos temas, por eso he dicho, es un tema muy delicado que muchas veces simplemente el volver a hablar del tema o rememorarlo se puede vivir con la misma intensidad que se vivió en su momento y se puede producir mucho dolor y sufrimiento. Entonces, nada más lejos de que poder llevar a una persona a una situación de dolor y de sufrimiento, a no ser que sea para sanar esa herida del pasado que todavía no esté curada ni sanada. Y antes de que hagáis la dinámica, sí que voy a contar este caso. Siempre, como siempre, cuento el caso. No, para nada se puede identificar. Pero esta persona empezamos a trabajar su apoyo emocional después de 10 años. Habían pasado 10 años de esta historia de dos investigadores, un investigador científico importante y ella era joven, con mucho conocimiento, con muchas ganas. Era un caso a nivel mundial, la investigación que se estaba haciendo, y trabajaron horas dejando todos sus conocimientos, toda su ilusión, todo su entusiasmo por ese proyecto, cuando empezó a sentir que su jefe era un profesor, pero cada vez la iba haciendo desaparecer, invisibilizar, y para nada, ninguna de sus aportaciones, nada de sus conocimientos, cuando acudían a congresos o cuando se presentaba, para nada se le nombraba. O sea, en este caso fue una invisibilización de todo su trabajo. A tal punto llegó que empezó lo de siempre, a hablar primero el cuerpo antes que racionalizar lo que le estaba pasando, y empezó a enfermar, a sentirse muy mal, y todo acabó paralizando el proyecto porque ya estuvo muy mala, denunció. Estamos hablando de una historia que pasó hace muchos años, yo creo que fueron hace más de 10, y esa denuncia no prosperó. Es decir, como siempre, es muy difícil la prueba, más cuando la otra persona tenía mucho prestigio a nivel internacional. El no ganar ese juicio fue una falta de reconocimiento y mucho sufrimiento, y todo esto se ha saldado con 3 operaciones de corazón. O sea que vemos que detrás de ese sufrimiento el cuerpo habla, y habla muy fuerte.
3 operaciones de corazón y llevarle a apartarse del mundo de la investigación, pérdida de talento, una mujer que era muy talentosa, y decir, ya no quiero saber nada más, sí que quiero seguir trabajando, contar siempre con el apoyo de toda la familia, eso es muy importante. Tuvo un punto de apoyo y buscarse una plaza de un nivel muy bajo, con lo cual ahí hay también un desajuste de todo ese talento y esa potencialidad de todos los idiomas que ella dominaba, para decir, quiero seguir trabajando, pero quiero algo que a mí, porque no solamente era el corazón, sino era también su mente la que se había visto afectada. Ya no puedo seguir pensando, no puedo seguir aportando, su autoestima había sido laminada. Y sí que cuando coincidimos en una formación y se abrió todo este dolor, hubo que hacer un proceso de acompañamiento porque lo tenía, esa herida estaba completamente abierta, no se había cerrado. O sea que son cosas que duelen, que originan mucho sufrimiento y que es importante cerrar para que no se perpetúe en el tiempo. Pues entonces, por favor, pensar, ponernos en equipos de 4 o de 5, si resulta más fácil. ¿Ha habido hombre o mujer, compañero o compañera que haya, que cumple estas características, que realmente yo no lo sufrí? Porque es que esto es, además, esto es muy caprichoso, porque a lo mejor yo no lo sufrí, pero vi como una compañera era el objeto de sus iras o de su ninguneo o de esa invisibilidad. Y además, ahora pasado con el tiempo, soy consciente de que no hice nada para detener esta situación, porque es otra de las características. El grupo, el equipo, los compañeros, compañeras, si el acoso viene por parte de una jefa o de un jefe, suelen dar un paso para atrás. Hacen como se convierten en observadores mudos y en observadores ciegos. Y esa es otra realidad. Entonces, por favor, si sois tan amables, poneros son 10 minutos simplemente para compartir. Todo lo que, ya digo, yo estoy súper documentada, pero sí que en estos momentos estoy en un entorno donde sí que hay recursos humanos. Estamos hablando de una institución oficial, estamos hablando de un ayuntamiento, situación de acoso, ahí no hay protocolos, ahí no hay nada, de nada. Ya, lo que pasa es que el acoso a nivel legal... Pues la administración es donde más se da, ¿eh? Ya, pero es complicadísimo a nivel legal. Porque tienes el ciberacoso, hay algo escrito. Entonces, el sexual es delito, no necesita ni la continuación. No, nada, es eso, rápido. No es eso. Pero, soy yo un jefe que te está intentando motivar, yo puedo percibir esa motivación como que es una persona. Pero ¿cómo lo demuestro? ya. Y además, se requiere tantas cosas que generalmente Es tiene muy... que ser un caso muy bestia para que los juzgados llegue a... Sí, Al sí. final todo es gestión de conflicto, no llega... No llega, por eso te digo, sí, acoso. Efectivamente, por eso te decir, unas arenas muy movedizas. Yo el caso este que te digo era en Madrid, 2 investigadores muy potentes, también del ámbito universitario. Terrible. Con juicios, con esta persona. No, ahora la habían operado ya 2 veces y me dijo, ahora entro en la tercera operación de una válvula. Fue su corazón el que empezó con taquicardias, palpitaciones, fibrilaciones y aniquilada para siempre porque ella venía del mundo universitario de la medicina y ahora no puede estudiar auxiliar administrativo. Sí, suele ser una de las consecuencias. Dijo, no, pues totalmente con aquello que te jugarás. Y no quieres volver a saber y se había ido del sitio y se había ido a vivir a un pueblo. Había elegido, convenció a hablar de familia, poner tierra
y algo que quiero en mi cabeza tenerla, pero es un tema muy, muy serio y muy delicado. O familiarmente porque tienes que trabajar, o sea, cuando tienes carta familiar, cuando porque hay veces que es capaz de bueno, me gusta, se me mandó la más difícil, cuando tienes que pasar ya, al final creo que es por si eres capaz de superar, o la tienes que superar, sin embargo, no puedes participar en el sin embargo, tenemos
Ha pasado ya ese tiempo, sé que es un tema que, bueno, que podemos hablar, identificar, que nos ayuda a poner ya caras o situaciones, pero para que podamos seguir avanzando en la jornada, volvemos y vamos a ver qué pasa. Alguna vez también se da precisamente que el acosador se presenta como acosado. Y esto de verdad yo también lo he vivido. Yo, el acosador o acosadora, por favor, lo nombro, para nada son conscientes y cuando se encuentran con la denuncia, dicen, esa denuncia la viven como una situación de acoso. Lo que quiere esta persona es terminar con la carrera profesional, lo que quiere esta persona es hundirme. Concretamente, esta persona que os he comentado al principio de la jornada, que vino de fuera, una multinacional, y vino a ocupar un puesto directivo, y al poco tiempo de estar aquí, recibe poco tiempo no, todavía no había llegado 6 meses, a los 5 meses se encuentra con la denuncia de acoso. A ella se le vino el mundo abajo, es decir, el mundo encima. ¿Qué es lo que pasó? Aparte de emocionalmente, estamos hablando de sensibilidades, y era una mujer muy fuerte y muy enérgica. Lo que os he dicho, ella era muy atleta, entrenaba mucho, pero aún así se vino abajo, y lo primero que hizo ganó el juicio, pero aún así lo que ocurrió es que las dos salieron de la organización. En este caso eran 2 mujeres, se había presentado ascendente, era de abajo hacia arriba la demanda. Las 2 salieron de la organización y ella lo vivió, la persona que había sido denunciada, pues como una forma de acabado mi carrera profesional, o sea, mucho sufrimiento. Con el tiempo, en las paradojas de la vida, conocí a la que se sentía acosada, y también fue una etapa de muchísimo sufrimiento. Claro, es decir, en esto siempre hay que escuchar a las 2 partes, aunque en todos los procesos de acoso hay claramente una víctima. No es como cuando es un conflicto, es que el conflicto aquí ya ha llegado a la máxima, ya ha llegado, y claramente hay una víctima y un acosador. Es raro, pero sí que hay veces, insisto, que en estos momentos estoy con 2 personas denunciadas por acoso, y son ellos los que se sienten, en un caso es un hombre y en otro caso es una mujer. Y curiosamente, el hombre denunciado es denunciado por una mujer, y en el otro caso la mujer es denunciada por un hombre.
que aunque os he dicho que generalmente las mujeres denuncian más, o sea, o acosan más a mujeres y los hombres a hombres, pues en estos dos casos que estoy en este momento haciendo acompañamiento es al revés. Es una mujer que denuncia a un hombre y un hombre que denuncia a una mujer. Y ellos son los primeros que están sorprendidos por tener estas... Pero bueno, ahí es donde será la justicia la que con pruebas pueda ver quién al final dirima si realmente hay una situación de acoso, porque como muy bien estábamos comentando, y le voy a pasar, por favor, esa aportación de que el acoso sexual rápidamente se activan todos los protocolos, y el ciberacoso son más fáciles de demostrar que cuando estamos hablando de un acoso laboral. ¿Nos lo puedes? Igual que me lo has explicado tan bien. Sí, bueno, en el caso de acoso existen tres legalmente, o sea, no en la práctica, tres tipos de acoso. Uno es el ciberacoso, que como existen todas esas pruebas que te van mandando, pues sean mensajes, sean fotos, sea lo que sea, pero existe un soporte físico. El acoso sexual o por razón de sexo, que como es un delito penal, no requiere esa continuidad en el tiempo ni esa reiteración. En el momento en que existe ya una sola conducta, se puede activar y además como es penal, para la empresa no voy a decir que sea más fácil, pero sí que la gestión es hacer una denuncia a la policía, y a partir de ahí, como es un delito penal, la investigación ya sigue otro cauce. Pero el acoso moral tiene unos requisitos para que legalmente sea considerado como acoso, que sería el moving, de temporalidad, de que sea repetitivo, de que al menos 6 meses, y además luego hay que demostrarlo. Es decir, tiene una componente subjetiva muy importante, porque una determinada conducta, como puede ser un comentario, para alguien puede ser un acoso, para otra persona puede no serlo. Entonces, unes todas esas cosas y legalmente es muy, muy complicado que se demuestren los casos de acoso. Por eso la mayoría de las denuncias que hay de acoso no salen adelante, porque son muy complicadas de demostrar como acoso. O sea, se quedan más en la categoría de un conflicto que no subir a la categoría de acoso, legalmente hablando. Otra cosa es que personalmente hablando, esas conductas sí que nos generen a nosotros esa sensación de estar siendo acosados, pero legalmente es un tema mucho más complicado. Muchísimas gracias, Loreto. Pues creo que ha quedado bastante claro y vamos a ver que esas consecuencias para la víctima. Bueno, antes que nada, lo que os he comentado, hay veces que ese acosador o acosadora se siente acosada ante esa denuncia. Hay veces que ya viene de otros entornos o a lo largo de su carrera profesional ha dejado muchos cadáveres en el armario. Son personas que no es la primera vez que hacen o tienen este tipo de actuaciones, sino que en su historial hay muchos cadáveres en el armario, y generalmente se produce lo que se llama el fenómeno David y Goliat. Es decir, el acosador o acosadora se siente fuerte y siempre elige a una víctima como chivo expiatorio que él cree más débil. Otra cosa es que a lo mejor no lo sea y al final le plante cara, le ponga límites. Pero se da este fenómeno David y Goliat. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, pues efectivamente lo que os he dicho es buscar cuando las cosas en la organización o cuando a esa persona no le están saliendo las cosas como había, porque generalmente se había planificado, tenía un objetivo, una finalidad, va a buscar un chivo expiatorio y más vale que no seamos elegidos. Entonces vamos a ser objeto de sus iras. Hay otras veces que es necesario encontrar una víctima como la que ha originado todos los problemas que están pasando, la victimización en esa organización, y hay que buscar una víctima, una culpable o un culpable. Sí que se produce lo que hemos dicho, el fenómeno de trabajadores mudos o ciegos. Esto también que lo sepamos, que estamos viendo, pero no hacemos nada por detener ese tipo de conductas, no hacemos nada para que esto no vaya a más, porque
efectivamente, como muy bien ha dicho Loreto, podría ser, bueno, vamos a ver si antes vamos a hablar con esa persona que está teniendo este tipo de conductas o vamos a hablar con nuestra compañera para apoyarle y decirle que le ponga ya límite, freno, pero todo el mundo es como que todo el mundo echa un paso para atrás. Como esto no va conmigo, estamos hablando y lo estaba hablando con los compañeros que están aquí presentes. Cuando se produce una situación así, hay mucho miedo a perder el puesto de trabajo y no vaya a ser, en estos momentos además es que hay mucho miedo en la sociedad porque el trabajo junto con el tiempo, pensar que son los bienes más escasos en esta sociedad. Entonces, inconscientemente o conscientemente dices, no vaya a ser que a mí también me metan en el mismo saco y salgamos los dos de la organización y pierda mi puesto de trabajo. Entonces hay mucho miedo a perder el puesto de trabajo, por eso no se denuncia, incluso muchas veces ni se activa el protocolo y los compañeros también se quedan como unos compañeros mudos e incluso ciegos. Lo que sí es cierto que la atmósfera se contamina y el grupo, todos lo ven como que efectivamente que es ese apestado o es apestada. No solamente es la persona que le está haciendo mobbing, sino que el resto de los compañeros lo empiezan a tratar ya como un cadáver. Esta persona ya está muerta, ya huele mal y ya nos vamos apartando de ella. Y esto es una realidad que se produce. En este momento, claro, vamos a ver las consecuencias que tiene todo esto, sobre todo en cuenta de resultados, en productividad. Yo estoy acompañando a un equipo que, bueno, pues que están en ese conflicto metidos y os puedo decir que lo primero que yo recibí desde esa visión sistémica, o sea, cuando hablamos sistémica es integral, ¿no? Miras todo lo que está pasando y todo el mundo está como en un estado de congelación. Trabajan, quieren trabajar, estoy hablando de compañeros que no se han visto afectados, pero el clima que se genera de esa tensión y ese miedo, que el miedo te paraliza, tú entras y ves que todo el mundo está así, real, delante del ordenador, pero así con estas caras y que se mueven lentamente, porque han entrado, el miedo se ha establecido en toda la organización y está todo el mundo muy paralizado hasta que todo ese conflicto, que veremos si es mobbing o no, pero hasta que esa situación de mobbing al final quede aclarada por la justicia. Bueno, pues vamos a seguir avanzando y nos vamos ya, si hemos analizado y visto ese perfil de las mujeres que practican ese acoso moral o los hombres, vamos a ver la víctima. Para ser elegido víctima por un acosador no tienes que tener ningún perfil específico. Cualquiera de los que estamos aquí, de los que estáis en casa, podemos ser susceptibles de recibir un acoso moral en el trabajo, en la organización. Curiosamente, eso sí que lo quiero decir, en las personas que trabajan al aire libre, pues en puestos de jardinería, se suele dar menos situaciones de acoso. Cuanto más piramidal y más jerarquizada y más estructura hay, más facilidad para que se den situaciones de acoso. Lo que no quiere decir que no se pueda producir en profesiones que se practican al aire libre. Es decir, todos, hemos dicho, somos susceptibles, pero se da en menos número. Generalmente, además, es el trabajador o la trabajadora que trabaja más. Aquí ya no existen las reglas de el chico o la chica buena va a tener su recompensa porque es muy buen trabajador, trabaja mucho y le vamos a premiar. No. Precisamente por ser muy buena trabajadora, un perfil más bien sumiso, puede ser convertirte en objeto de un acoso moral. Dice, son trabajadores activos, apreciados, son empáticos, están siempre pendientes de las necesidades de los otros. Pues pueden ser candidatos a sufrir ese mobbing por suscitar envidia o simplemente que la persona que tiene
un fin lo pueda ver como una amenaza en su carrera profesional. Esta persona me puede hacer sombra. Pues antes de que me haga sombra, me lo cargo o me la cargo. ¿eh? Y además, como hemos dicho, son poco empáticos o poco empáticas y mentes muy maquiavélicas, muy calculadoras, muy estrategas, muy frías, pues empiezan ya a urdir estrategias para esa persona eliminarla. Suele ser persona noble, persona servicial, persona seria, comprometida, trabajadora, persona ambiciosa, y cuando digo ambiciosa no veáis una connotación negativa, sino persona que se prepara, que quiere progresar en toda la organización, que quiere ascender y quiere hacer carrera. Y la otra persona la percibe como amenaza, como insisto, hay mucha competitividad y ha habido y se ha fomentado en ciertos entornos, se fomenta esa competitividad dentro de la organización, dicen, pues a este yo me lo cargo porque a mí no se va a poner en mi camino. No, yo no le dejo seguir ascendiendo y le voy a hacer la zancadilla y le voy a clavar puñales y bueno, es decir, puede hacer cosas, se pueden llegar a hacer cosas muy tremendas, de situaciones de pasar mal la información, de ocultar información, de cerrar expedientes, es decir, de tener todos esos expedientes que se necesitan para trabajar bajo tu control, dar información confundida aposta para que esa persona cometa errores, que podemos tener todo tipo de praxis, malas praxis, para que ese jefe o jefa, en este caso, si es entre iguales, al actuar mal, la puedan despedir. Y son muchas veces personas, cuando el mobbing es entre compañeros, personas que son sumisas por miedo a los jefes, pero no llegan a interactuar bien con compañeros y entonces los compañeros son los que le aíslan o la aíslan. Bueno, pues aquí vemos esa situación de no sé lo que me está pasando, porque ya insisto que muchas veces tú estás recibiendo este acoso moral y te resulta difícil racionalizarlo. Por supuesto, esta imagen de esa persona que se toca la cabeza y de identificarlo. Tú solamente sabes, empiezas a percibir tu cuerpo, que es el primero que habla y el primero que hoy en día sabe que tiene información, empieza a hablar y empieza a hablar fuerte, con una serie de síntomas que vamos a ver a lo largo de esta jornada. Pero generalmente va el cuerpo antes que la mente. ¿Qué comportamientos son propios de mobbing? Y, insisto, la repetición, acordar, repetición y más de 6 meses continuados en el tiempo. Por eso algo que ya adelanto también, si a nada empieza nuestro cuerpo a hablar y nuestra mente nos dice, confiando en nuestra percepción y en nuestra intuición y en la seguridad que tenemos en nosotras mismas y en nosotros mismos de que estamos haciendo bien nuestro trabajo, será interesante a lo mejor entonces empezar a llevar un diario para recoger ese tipo de actuaciones, para que luego la mente no nos juegue malas pasadas y ataques a las actitudes o ideas políticas, por pensar diferente que el resto de los compañeros o de ese jefe. Puede ser que te ataquen a tus creencias religiosas, a la nacionalidad de la víctima, pensar que estamos en entornos muy interculturales. Está cambiando todo mucho, cada vez nuestra mente se está abriendo más, pero al principio ha habido un problema de aceptación a lo diferente y a la diferencia. Críticas permanentes acerca de una persona, de su trabajo, viene gritar, insultar, amenazar, pero ese grito, amenaza, insulto, en muchas organizaciones era muy cultural, era la forma de trabajar y eso se había normalizado. Para nada se pensaba que eso podría estar atentando porque era como siempre se ha trabajado, es que aquí siempre se ha trabajado así. De hecho, me viene también a la cabeza una empresa en la que estuve dando trabajo en equipo que funcionaba de maravilla, era sector metal, que suele ser un sector muy duro, donde se trabaja muy duro. Había compañerismo, colaboración, había de todo. Y un jefe que
estaba su sede en Barcelona y que era de libro, de estos del liderazgo, cuando estudiamos el liderazgo, y se había incorporado una nueva persona al equipo y dice, es que no me podía imaginar que hubiera esta forma de trabajar, porque yo durante toda mi vida estuve trabajando en una empresa que se dedicaban a hacer ventanas, perfiles metálicos, y claro, los gritos, las amenazas, los insultos, durante 20 años o 30 habían sido lo normal y él lo había normalizado. Y bueno, era un hombre fuerte, eso no le afectaba, pero pensaba que no había otra forma que se pudiera trabajar. Entonces, hablar mal de una persona a las espaldas, la crítica, los corrillos, las camarillas. Yo en estos momentos, lo primero que he pedido, por favor, sé que es cuando hay un conflicto y más una situación de móvil, enseguida se hacen bandos, pero por favor, dejar de hacer a las espaldas de unos y de otros cualquier tipo de comentario. Es muy humano, pero no podemos hablar mal de una persona sin estar ella presente. Y es lo primero, porque si no cada vez se va caldeando y enrareciendo más el ambiente. Se va a ir pudiendo incluso llegar a consecuencias mayores. Por supuesto, la difusión de rumores, la rumorología, es algo que además se dispara, se dispara. Como la situación no está clara, esos bandos que se han hecho van a empezar a difundir rumores acerca de, muchas veces, acerca de esa víctima, pues acerca de su vida privada, con lo cual terminas de hundirla más. Ataques, y nos vamos a la parte privada, de una persona, terror telefónico, parecerle estúpida delante de los ojos de los demás, dar a entender que es una persona que no está bien de la cabeza, problemas psicológicos, mofarse si es una persona, pues hoy en día, distinta, imitar gestos, voces, burlas, violencia sexual, hemos dicho que eso ya se activaría rápidamente, amenazas de violencia física y maltrato físico. Y aquí me viene el caso, lo que hablamos por ese terror de vidas privadas, y este sí que salió en prensa, pero no voy a dar más datos. Eran 2 psicólogos, pertenecían a la Administración del Estado. Ellos habían trabajado en situaciones, cuerpo de inteligencia, con lo cual tenían gran fortaleza mental, pero al mismo tiempo también sabían muchas estrategias. Y entre ellos entraron en una guerra, y dicho así, yo conocía además a los 2, psicológica y de terror. Dices, pero es que cualquier realidad supera siempre a la ficción. Personas educadas, personas muy inteligentes, y que te decían, es que todas las noches recibo a mitad de la noche, a las 3, 4 de la mañana, llamadas telefónicas con amenazas de muerte. Puede ser. No. De esta persona no puede ser. Tengo el coche rayado, tengo las ruedas pinchadas. ¿Se las había pinchado él y se había rayado la persona que decía víctima o no? Es decir, es que estamos hablando de que la prueba, porque la víctima no hubo juicio, no le dieron la razón, con lo cual hubo también mucho sufrimiento, y sí que una vez más los compañeros, nadie testificó a favor de la víctima. Entonces, estos son casos reales con el sufrimiento de uno y de otro, porque la persona que fue denunciada también sufrió mucho y nunca se llegó a saber hasta qué punto situaciones como, en este caso yo siempre digo que procurar, cuando se da ya esa situación, que siempre haya personas y nunca estar solos, porque entró, es que esto es como una película surrealista, entró al despacho a decirle algo al que, antes de denunciarle, al que consideraba que era su acosador, y en el momento
que no sabemos si realmente le había pegado o no le había pegado, pero entró otro compañero, se tiró al suelo y dijo, me ha pegado un puñetazo. Y el otro, yo no he pegado. ¿Habría pegado? No había pegado. No había más testigos. Maltrato físico, violencia física. Entonces fue una situación muy terrible, muy continuada en el tiempo y donde en este caso la persona, y estoy hablando de 2 psicólogos, que denunciaba no prosperó y además luego sí que se dedicó a difundir y a hacer difusión de lo que era el móvil, de lo que es el móvil y de lo que él consideró, porque aquí hay un componente muy de percepción de cómo lo vivió, cómo lo sintió. Bueno, pues seguimos avanzando. 20 acciones. Y aquí sí que ya os pido que vamos a hacer una especie, no es un protocolo, es decir, pero es el protocolo Cisneros, que es uno de los que se aplica aquí en España, porque Iñaki Piñuel es el psicólogo, si en Suecia empezó a investigar todo el tema del acoso laboral, Lehmann, y luego ya nos hemos hecho en el resto de Europa, hemos recogido esta figura. Aquí el referente en España es Iñaki Piñuel y él tiene elaborado un protocolo que se llama el protocolo Cisneros. No, este no es el protocolo Cisneros, pero en ese protocolo Cisneros hay una hoja donde vienen una serie de comportamientos para que se pasen dentro de la organización para ver la intensidad en el tiempo y la repetición de los actos. Entonces aquí vamos a hacer una especie como de simulación para ver si este tipo de conductas lo habéis recibido y que pongáis sí, durante cuánto tiempo y en qué intensidad. Pues, ¿habéis sentido que hablaban mal a vuestras espaldas? Que había personas que se hacen esos corrillos, esas críticas. ¿Habéis recibido miradas o gestos de desprecio? Si las miradas matasen, o no te miran, que todavía es peor, cuando te hacen invisible. Yo hace poco he estado también en una organización, no que hubiera móvil, no había móvil, era una empresa, pero decían, es que me duele, fue con ocasión del Día Internacional de la Mujer, y me decían, es que me duele porque hay personas que no van a cambiar, pero es que ni te saludan, ni se despiden, ni te miran durante todo el día. Y a mí eso me hace daño. Dice, pero sé que no van a cambiar. Entonces el tema del saludo, de la mirada, ese reconocimiento, esa parte relacional que es tan importante, es la afectiva. Lo afectivo es efectivo. Es rechazar el contacto, emitir juicios erróneos u ofensivos acerca de esa persona, la difusión de rumores, de críticas acerca de su trabajo. Los superiores evitan la comunicación con ella, porque hay veces que si es entre pares, interpares, hay una cosa que se llama en psicología prejuicios inoculados. ¿Qué es eso de un prejuicio inoculado? Cuando alguien que tiene el favor o buena amistad con ese jefe o jefa va todo el día calentándole la oreja acerca de esa compañera o ese compañero y empieza ya a hablarle muy mal y empieza a ponerle prejuicios acerca de la otra persona inoculados. Es como que te inoculan un veneno, te meten ese veneno y tú lo vas haciendo tuyo, con lo cual luego ya no le vas a poder mirar bien a esa persona. Se cuestiona su forma de decidir, de actuar, de trabajar, se le asignan tareas por debajo de sus posibilidades. Esto yo me acuerdo hace muchos años en ciencia de la administración, y volvemos al mundo de la administración donde hay tanto, se da o se denuncia con más facilidad. Me acuerdo todavía del profesor García Madaria que decía, si tú quieres desestabilizar a una persona en la administración, no le des trabajo, vacíale de contenido. O al revés, dale más trabajo, llénale de expedientes, más de lo que pueda realizar diariamente. Las dos formas no fallan a la hora de aniquilar a una persona. O por debajo o por exceso.
te dejan en ridículo continuamente, sí, es decir, mofarte, se mofan, se ríen. Se evita, la aíslas, aquí van las dos, la comunicación y el aislamiento, sería otra. De pronto tú te sientes un apestado, una apestada, un cadáver, ya estás muerta para esa organización, para esa empresa y nadie te dirige ya la palabra, porque por miedo a ser contagiosa y que tú también seas la siguiente víctima. Se le grita, se le insulta en voz alta. Yo me acuerdo también, una persona salió de esa organización porque estaba haciendo prácticas. Estaba haciendo prácticas en el mundo del marketing. Y acababa de tener, era joven, en este caso era mujer, muy inteligente, pero en el sitio donde entró, todo el tiempo era jefe, no era algo personal, era su estilo de dirección y así trataba a todo el mundo, pero a ella todo el día le decía, tu puta cría. Y esa era la forma de dirigirse y eso a ella le hacía mucho daño. O sea, en momentos, además, como era su primer trabajo, en prácticas no paró ese tipo de, esa falta de respeto, no la paró. Y bueno, a los 6 meses salió, pero también era algo que él, lo que estamos hablando, él había generalizado y a todo el mundo lo trataba a través del insulto, del grito, de la amenaza y nadie decía nada. No sé, eso no se tenía en cuenta. Bien, pues bueno, todo esto vemos la sospecha de que esa persona se difunde, esa persona no está bien. Yo creo que está inestable emocionalmente, algún trastorno psíquico, psicológico, ese siempre esa duda. Ir viendo si alguna de estas situaciones las habéis vivido. Amenazas, tareas absurdas debajo de tus competencias para desestabilizarte. Tareas nuevas continuamente, cosas que tú no sabes hacer, pero continuamente te están cambiando de puesto. Fijaros, ahora os voy a decir un caso, que es curiosísimo. Se le asignan tareas ofensivas, se le ataca a raza, religión o ideas políticas, a los compañeros se les prohíbe hablar con ella y continuamente críticas a su vida privada. Me viene a la mente que en algún momento el acoso, concretamente 2 casos de una persona que se dedicaba al acoso, pero intencionadamente, porque lo contrataban, porque le resultaba más barato a la empresa contratar a esta persona para que la persona saliera y no tener que despedirla. Esto es un caso real, contado por el acosador. O sea, a mí me contratan para que ciertas personas salgan de las empresas. Estoy hablando de hace más de, como hace 25 años. Y bueno, yo me quedé atónita. O sea, digo, no puede ser esto real y encima que tenga esta sangre fría de decirlo. O sea, es algo que digo, no me lo estás diciendo en serio. Esto es una broma que me estás gastando. Es yo lo primero que pensé. ¿Sí? Hola, buenos días. Que esa figura existía, el cortador de cabezas, cuando había, por ejemplo, un pico de salario organizacional, a lo mejor cuando se premiaba más las recompensas económicas como premios a la antigüedad o a estar mucho tiempo en un puesto de trabajo, cuando a la organización le interesaba que esa persona no siguiera porque en el abanico de salarios despuntaba, pues era más económico contratar a un cortacabezas que se llamaban para generar que esa persona saliera de la organización, con una baja voluntaria, claro. Bueno, pues vemos cómo son, en este momento yo creo que, o sea, digo, no me dice, bueno, no, luego claro, él quería disimular, porque decir, ante mí, bueno, no, lo que sí es cierto es que hay personas que no, yo lo que hago es
que esa persona trabaje más, que esa persona rinda más, porque bueno, luego intentó justificarse ante mi cara de horror y de estupor, ¿no? Y luego, otro caso, me acuerdo yo que en una formación que dimos para la administración, donde estaba el jefe de recursos humanos de una multinacional de aquí, de Aragón, que ya no era director de recursos humanos de una importante multinacional. Y él, curiosamente, me contó, y lo contaba allí públicamente, por eso yo siempre cuento el caso, que él había sido despedido a través de una estrategia de mobbing. O sea, él había salido voluntariamente, pero a través de una estrategia de mobbing. Y la estrategia era, primero me pusieron a una persona que era la que querían que se quedara en mi lugar, yo le formé muy bien, yo ya estaba próximo a la jubilación, estaba muy próximo a la jubilación, querían que saliera, y entonces a él le pusieron, como esta multinacional tenía sedes en toda Europa, lo que hacían era convocarle a todas las reuniones que había continuamente en Europa, pero como no están puestas, concretamente esta sede está aquí en Zaragoza, antes, y os estoy hablando de hace también como 20 años, no había aeropuertos directos, siempre generalmente están puestas pues, a 100 kilómetros de Roma o a 200 de Londres. Entonces, él tenía que llegar, cogía el avión, concretamente ya le estaba esperando el coche, tenía que ir a esa reunión, llegaba a la reunión y decía, pero si es que esto no va conmigo, si esto no me... Y así lo tuvieron durante 6 meses con un estrés, con una fatiga, con un cansancio, porque estamos hablando de una persona que estaba muy próxima a la jubilación. Y dijo, yo ya no puedo más, presento mi baja voluntaria y me voy de esta organización. Y sí, él era director de recursos humanos y dijo, aquí se ha utilizado esta estrategia para que yo salga de forma voluntaria de la organización. Entonces vemos que son prácticas que muchas veces también se busca una finalidad, la finalidad de que esa persona salga de la empresa. ¿Os ha podido ayudar el hacer este cuestionario, el ver, sobre todo, insisto, en la idea de la intensidad, porque es un comportamiento que se repite de forma muy intensa, y la continuación en el tiempo durante más de 6 meses. En caso de que ahora, como en terminología coaching, un elevar conciencia de que en este momento estáis sufriendo alguna de esas situaciones, pero no eres consciente, entonces empezar a llevar ya ese diario, porque si no es muy difícil, aunque activéis ese protocolo dentro de la organización, es muy difícil la carga de la prueba. Esta es la cuestión. Sí. Perdón. Cuando hablas de, o sea, te pregunto ahora desde el punto de vista del derecho, por un caso que si no luego hablamos. Cuando hablas de mostrarlo, la carga de la prueba en este caso, en el momento de ir a juicio, de poner la denuncia, es para el que denuncia, para el lesionado. Para el lesionado, vale. Luego hablamos pues de otro caso. Gracias a ti por la pregunta. Entonces, efectivamente, tiene que presentar esas pruebas de que no es algo una percepción y que es algo real, que sea así, y mantenido en el tiempo y de forma deliberada, ¿no? Entonces, antes, como para vamos a hacer ya ese descanso. A la vuelta haremos este ejercicio para tener, pues te estás sintiendo amenazado o amenazada en este momento. ¿Crees que estás teniendo? Porque una de las claves es, en el momento que te sientas amenazado, ponerle frente hacerle frente al agresor desde una forma muy asertiva, pero confrontarlo, la confrontación asertiva. No mirar para otro lado, no es algo que yo, no sé, creo que son imaginaciones mías, fabulaciones. Empieza y si eso intenta pararlo antes de que eso pueda llegar a mayores.
Nos quedan 2 minutos para las 11, antes de hacer ese descanso. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que todavía no me haya yo explicado bien para luego ya pasar a esas fases? Porque efectivamente al principio todo esto se ve como un conflicto, incluso tú empiezas la víctima empieza a culpabilizarse. Algo de culpa yo tendré cuando me están diciendo o me están haciendo esto. Empiezas a buscar esa culpabilización. Pasas de una fase de miedo a tener auténtico, porque el mobbing estamos hablando ya de otro grado, es otra liga. Empiezas a tener terror y tu cuerpo es el que empieza a hablar, porque llega el lunes y es un dolor en el estómago, es que tus pies no te llevan, es que harías lo que fuera por no ir al centro de trabajo o ver a esa persona en concreto. Luego ya llega ese momento donde todo se empieza a hacer público, donde empiezan a hablar y donde tú al final te rompes y te rompes y te das por vencido. O sea, 4 fases que son, vamos, de libro y que los vivimos, y antes de llegar a romperte psicológicamente, porque claro, aquí Iñaki Piñuel, una de las cosas que él dice cuando hemos sido víctimas de un acoso moral en el trabajo, muy importante a ese psicólogo, porque en este caso sí que habría que acudir a un psicólogo, ya no es una situación de coaching, también lo tengo que decir, hay que acudir a un buen profesional de la psicología, pero un buen profesional experto en estos temas para que en ningún momento te haga reconocer parte de tu culpa, porque cuando estamos hablando de mobbing, no tienes que pensar, ya estamos hablando de un acosador, acosadora y de una víctima. Y lo normal es que esa persona no ha tenido nada de culpa. Y ahí es donde hay que tratar a esa víctima para que emocionalmente está aniquilada, está destruida, para que vuelva a recuperar su autoestima, vuelva a recuperar el volver a creer en sí misma y que es capaz de seguir aportando a la sociedad y de seguir trabajando. Y esto es un trabajo de reparar a esa víctima, de reparación. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Alguien que quiera aportar algo? Rápido, Loreto, por favor. Loreto, cuando comentas de activar los protocolos en la empresa ante el acoso, cuando el acosador es el jefe, ¿cómo lo haces? Es que es una curiosidad. Aparte de que tenemos muchas dudas de PRL nosotras contigo, pero ¿cómo se hace? A ver, en teoría tendría que hacerse igual que con cualquier otra persona. Es decir, el sistema que tengas, el protocolo, debería de prever el hecho de que la persona denunciada sea el jefe y tener establecido un sistema. O sea, por ejemplo, normalmente en los protocolos lo que se pone es una comisión o un grupo de trabajo para valorar la denuncia, en qué nivel está, si es susceptible o no de subir o sea, de ser acoso sexual, ciberacoso o mobbing. En esa comisión tendría que estar pensado que haya al menos 2 personas y que si una de ellas es la denunciada, esa se sustituye por otra. Es decir, porque puede ser, normalmente esto lo llevan los de prevención, también puede ser el de prevención, el denunciado. Entonces, si llega a través de su canal y él está en la comisión, pues en este caso tendría que estar previsto que no esté y debería de gestionarse igual que si fuese cualquier otra persona de la organización. Es complicado, pero en teoría sí que tiene que estar establecido para que exista esa posibilidad. Ya, aunque sean empresas muy pequeñas, o sea, el problema es ese, que en empresas muy pequeñas lo más complicado va a ser que haya denuncia. Es decir, lo más fácil ahí es que acabe siendo la renuncia voluntaria y que o bien haya una baja o que se fuerce a que te despidan para irte de esa empresa, porque no se entra. Ha surgido en el grupo este comentario precisamente por eso, porque lo que no sé, habéis hablado de datos
de las que salen a la luz, de las denuncias, de lo que no se sabe, claro, es de lo que no sale y de la cantidad y cantidad que no se denuncian. Me imagino que esto es como los icebergs, o sea, la puntica es lo que se ve. Y por eso también creo que sería, que lo hemos comentado, muy importante, desde la atención primaria, porque casi todos los casos suelen pasar por el médico de atención primaria, casi todos, porque al final físicamente la persona está destrozada y siempre sería desde atención primaria, desde donde podrían hacer algún tipo de colaboración con, yo ya me pierdo, pero yo creo que eso sería un punto. Y volvemos a lo mismo, educación, concienciación y bueno, y gracias, para eso estamos aquí, ¿no? A ver, en atención primaria, la estrategia de seguridad y salud laboral de Aragón, una de las cosas que establece y que se ha trabajado con salud pública es la creación de una red de médicos centinela, que le llaman. Y lo que se pretendía también es que cada centro de salud tuviera un médico del trabajo, es decir, un médico especialista en medicina del trabajo, para diferenciar precisamente esos casos que van al médico de cabecera, al médico de familia, con una cosa que tenga relación con el trabajo, para que esta persona fuese capaz de distinguir aquello que tiene o no tiene un origen laboral y que se pudiera actuar en consecuencia. Es una de las cosas que están en la estrategia y en la que se está trabajando para intentar, pues eso, porque normalmente tú vas y el médico no te pregunta, pero esto es por el trabajo, y muchas veces tiene relación tanto en estos casos como en otros casos que pueden ser más físicos. Es decir, desde una contractura que vas y tú dices tengo una contractura y el médico no te dice, pero ¿es por el trabajo o es por tu vida cotidiana? Entonces, sí que se pretende eso, el que exista una persona con más formación y formar también a los médicos de familia para que se pueda ver esa relación, sobre todo porque la prevención y el tratamiento es diferente. Sí, tienes que conocer muy bien el origen para saber cómo tratarlo y cómo prevenirlo. Lo comento, es que tenemos un caso, o sea, hemos venido a la jornada porque tenemos un caso bastante complejo. En ese caso, a nosotros lo que nos han recomendado es solicitar una determinación de contingencias. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista laboral o desde la normativa laboral, yo no puedo, como servicio de prevención, enviar a un trabajador a que le hagan un seguimiento por accidente de trabajo si no establecemos que hay un accidente como tal. Entonces, efectivamente al trabajador lo empiezan a tratar por contingencias comunes. Entonces, habría que solicitar al INS una determinación de contingencias para que sea el INS como organismo externo el que determine si la causa es origen laboral, con los informes, lo que sea, o tiene un origen, ese malestar, que no tiene que ver con el trabajo. Esa sería la vía que nosotros hemos visto ahora, porque no las contingencias, al ser laborales, te van a mutua, o contingencias comunes te van por el sistema público de salud. Allá hay una línea que no queda claramente establecida. En este caso, porque si tú te haces un corte o una caída, la lesividad es muy directa, pero cuando esa lesividad es tan difícil de demostrar, pues es más complejo. Entonces, a nosotros nos han recomendado eso, que se puede solicitar una determinación de contingencias. Sí, a ver, en principio la diferencia eso entre lo que sería un accidente de trabajo o una cuestión común a veces está muy clara y otras veces la línea es muy estrecha y muchos de ellos empiezan por el sistema público. La forma de pasarlo es hacer eso, la declaración de contingencias, para que lo consideren como enfermedad profesional o como accidente de trabajo. El problema es que si la empresa, que al final, pues bueno, la empresa es la que tiene que promoverlo también, si la empresa no está, normalmente cuando la empresa está sensibilizada no hace falta llegar a esa declaración de contingencias, porque aunque empieces por el sistema común, es la propia empresa la que te ayuda con la mutua para que se te declare como un tema laboral. Y cuando no está sensibilizada, pues acabas teniendo que ir a juzgados y al INS, y muchas veces eso, el INS resuelve en una manera, tienes que hacer un recurso para conseguir al final que se categorice como corresponde. Gracias, Loreto.
Y gracias por tu valiosa aportación. Claro, es que estamos hablando de un tema que tiene unas barreras, ¿verdad? Y unas líneas muy invisibles, o sea, muy difusas, de cuando estamos ante una situación, cuando estamos ante otra. Yo también recuerdo, como anécdota, ese desayuno, cuando comencé la formación, cuando en el mundo de la formación, un consultor que me decía, oye, tengo un problema porque estoy hablando de hace 30 años que no había esta sensibilización y este conocimiento. Me ha contratado un empresario que es el perfil de empresas que tenemos en toda España. 9 trabajadores, es la media del tejido empresarial. Me ha contratado el dueño de una empresa porque está asustado y además en su cuenta de resultados el gran absentismo laboral que tiene. Esto se le van, tenía absentismo y rotación laboral. La gente salía voluntariamente y otra caía enferma. Y me ha contratado, me acuerdo de este consultor muy simpático, me dice, me ha contratado para que yo observe qué está pasando en su empresa. Que claro, lo que he observado es que el problema es él, es su estilo de dirección amenazante, de insultos, y cómo le presento la factura, y cómo le presento el informe para decirle que el único problema que tiene su empresa y su organización es él. Y no había otro problema. Y estoy hablando en un momento donde todavía no había esta sensibilización acerca de lo que es el acoso moral. Bueno, pues hacemos esa media hora de pausa de café. Por favor, recuerdo que no desactivéis vuestros ordenadores, los que estáis en vuestro trabajo o estáis en vuestros domicilios. Seguimos en contacto y dentro de media hora justo, a -20 en punto, retomamos la jornada. Gracias. Desde este receso que siempre viene bien, coger fuerzas. Es el momento también de no solamente esa parte física, sino esa parte relacional que es tan importante en las jornadas. Poder hablar con otros compañeros, compartir esas experiencias, esas vivencias. Y nos quedan 2 horas y 15 minutos para seguir avanzando, seguir profundizando en un tema tan importante, tan medular, como tan sensible, porque insisto que siguen aumentando los casos donde cada vez las personas, hombres y mujeres, nos sentimos acosados. Algo también que vuelvo a repetir, os he hablado de los sectores donde más se da, o por lo menos más casos de denuncias hay, pero cualquier sector es susceptible de vivir situaciones de acoso. Se vive mucho en la situación en ONGs, que se presupone que partes de que todo el mundo va allí a dar lo mejor de sí mismo. En órdenes religiosas, donde hay personas, las personas somos la mayor fuente de riqueza de una organización, la mayor fuente de conflicto, no lo olvidemos. Es decir, no estamos nadie exento de sufrir ese acoso o incluso de recibir esa denuncia sin que haya esa intencionalidad, pero sí que hay una persona que se perciba amenazada y acosada. Entonces, esto es una realidad que aquí estamos esta mañana reflexionando acerca del mundo de las organizaciones, donde hasta hace poco, quizá a lo mejor a finales de los años 90, probablemente pues hubiéramos estado con el foco más puesto en los riesgos laborales, riesgos físicos, y sin embargo lo que hoy preocupa fundamentalmente a las organizaciones son estos riesgos psicosociales, que no se trate de una organización que esté emocionalmente enferma. Y hay entornos que se vuelven muy tóxicos y muy propicios para este tipo de actuaciones. Entonces, es una realidad. Hoy en día
la gran preocupación, porque vemos que el número de personas que está en peligro su salud mental sigue aumentando, personas que en este momento muchas veces esa situación de estar mal en el entorno laboral y estar sufriendo y sufriendo mucho, pues hay veces que tienen el apoyo en casa, pero hay veces que no encuentran ese apoyo porque también están sufriendo una situación dura o difícil, y es cuando de pronto la vida deja de tener sentido, porque no tienes esos apoyos. Y ahí vamos a ver cómo una de las características es que muchas veces terminas aislándote, y vivir todo esto en soledad es muy duro. Pues seguimos avanzando y simplemente, antes de ver los estilos de respuestas que damos, yo a bote pronto y así, sin que hayamos llegado, os lanzo esta pregunta para que contestéis realmente si habéis vivido una situación así o la vivierais. Nos vamos a poner ya en la piel de víctima. ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿O cuál ha sido anteriormente? ¿Cómo responderíamos? ¿Qué pasaría? Entonces, ¿es la respuesta correcta? ¿Podrías haber respondido de otra manera en caso de que lo hayáis sufrido y consideréis que no fue la respuesta adecuada? Aquí hay un componente, estamos hablando del acoso laboral, y hay un componente importante, que es la escasez de trabajo. El trabajo es el bien más escaso en la sociedad actual, y el miedo a que si pierdo ese puesto de trabajo, como tú te quedas como muy indefensa o muy indefenso, piensas que jamás, empiezas ya a victimizarte, y tu pensamiento es: jamás volveré a trabajar. Si salgo de aquí, yo no voy a poder encontrar otro trabajo. Y una de las formas es, bueno, pues voy a intentar aguantar al máximo, lo máximo que pueda. Vamos, es un pensamiento lo primero que te viene. Y te quedas ahí atrapada en esa organización o atrapado. Desde luego, vamos a ver si es lo correcto o no es lo correcto. Si la diferencia es en entornos familiares, es mejor salir. Y salir, pero hay veces efectivamente que dentro de esos entornos profesionales, o bien porque es la administración, tienes que empezar a, eso sí, a cambiar, pero no te resulta tan fácil el salir. Y vamos a ver si puedes por lo menos alejar ese alejamiento y algunas pautas para poder convivir con esa situación, que no sea al final la única opción, sea la huida, el salir y a lo mejor encontrarte de momento sin nada. Yo siempre aconsejo, en caso de decidir salir, que empieces a buscar antes de dejar la organización, porque desde una situación de estoy fuera, muchas veces es más difícil encontrar ese puesto de trabajo. Y paso a un micrófono. Gracias, Ana. Me gustaría decir que cuando hay un caso de acoso, siempre se tiende más a poner la lupa y a analizar y a cuestionar a la víctima que a la persona que lo causa. Y ayer impartí un taller de entrevista y una de las cosas que dije, pues, y que es habitual en el tema de recursos humanos, es que siempre los reclutadores suelen un poco consultar o buscar el origen de la finalización de la relación laboral anterior. Una de las personas estuvo trabajando 16 años en una empresa y entonces tuvo un problema de moving y finalmente ella salió de la empresa. Y me decía que qué decía ella ante la pregunta de por qué había cesado la relación anterior. Y además, en el caso de que en el nuevo puesto o en la nueva oferta a la que se fuera a presentar en la entrevista contactasen con la empresa anterior, que también le podía suponer un problema. Claro, por eso, porque siempre no, porque hay que tratar de ser siempre políticamente correcto, no hablar mal de la empresa anterior y
pues ser discreto, no vas entonces decir, pues es que me fui por un problema de moving, ya puedes llevar encima un lastre de cara a buscar un nuevo empleo también en otra empresa. Entonces fue una pregunta que salió. Bueno, me fui un poco por las ramas para no entrar de lleno en los motivos del conflicto de la finalización de esa relación laboral, ¿no? Entonces, ciertamente por esto que estoy diciendo, porque es que al final la persona que es la víctima es la que encima se lleva un lastre adicional, además de la situación difícil que ha vivido y que le ha costado superar, después tiene que volver a buscar trabajo y a ver cómo sale de esa situación. Entonces yo le dije que se centrase en decir un poquito pues que había habido una serie de circunstancias también familiares, personales, que ya estaban superadas, por supuesto, o subsanadas, pues porque bueno, la gente también tenemos hijos, padres en un contexto y que se centrase un poco también en decir eso, ¿no? Aparte de que pues, habían cambiado un poquito las políticas de empresa o la organización del departamento, porque es que es muy, muy duro decir es que tuve una situación de moving. Porque claro, si van a contactar con la empresa, es que encima puede ser que la empresa apoye a la persona que se ha quedado y acuse a la persona que ha salido. Muchísimas gracias, Natalia, por esta aportación, porque es que ahí es donde estamos desde el principio de la mañana diciendo que estamos en un tema tan sensible y tan difícil, porque la persona que lo sufre se siente, vamos a ver las consecuencias, pero si llega al máximo se rompe. Y claro, psicológicamente cuando tú ya estás rota, con tu autoestima por los suelos, o roto, con tu autoestima por los suelos, siempre con una salida, porque lo habitual es que se produce la salida de esa víctima, ¿qué ocurre? ¿Cómo tú vas con fuerza para afrontar y demostrar a ese reclutador, a ese entrevistador, que tú eres la persona idónea? Primero te tienes que reparar y primero te tienes que reconstruir, ¿no? Porque si no, difícilmente vas a poder afrontar esa situación. Y además tienes que estar muy fuerte para que en ningún momento te sientas tan sensible o estés tan sensible que vuelvas a ver otra vez también desde tu victimización, que eres víctima. Y eso además hay que ponerle el nombre y es así. Pero puedas ver acosadores también en todos los lados, o sea, en posibles futuros o malas relaciones. Y esto me viene un caso actual, que estoy trabajando con una persona, mujer, en este caso mujer, que sufrió mobbing, en este caso sector logística, y ha ido trasladándose, cambiando de empresas, porque en todas al final se sentía ella amenazada y sentía que le miraban mal, o sea, se había quedado ya con esa huella de que le miraban mal, de que le hablaban mal, de que le aislaban. Bueno, pues estamos ahora y va saliendo voluntariamente, sin llegar a poner ningún protocolo ni nada, pero no se encuentra en ningún puesto de trabajo, se encuentra a gusto. Y al final estamos trabajando autoestima, volver a creer en sí misma, reconstruirse, quitar todas las creencias que la están limitando por unas creencias más posibilitadoras y más que vuelva a salir con una mirada más apreciativa hacia la empresa, hacia los compañeros, hacia las personas que son jefes, porque empieza a creer en sí misma y a mirarse bien a sí misma para poder mirar bien a los demás. Y acaba de incorporarse a un nuevo puesto de trabajo. Espero que en este permanezca se sienta segura, que está en un entorno de seguridad psicológica, porque no en los demás y hay una percepción, insisto, hasta donde se trabaja de una forma dura y donde el estilo de comunicación no es el más amable. Ella es una persona muy sensible, pero le está trayendo mucho sufrimiento esa sensibilidad y esa forma de, esa huella que dejó esa situación, esa herida está abierta y entonces le impide luego disfrutar de sus puestos de trabajo. Entonces ahí estamos trabajando. No es fácil,
Son situaciones que, insisto, no son fáciles y que, como muy bien las que conocéis aquí, generalmente terminan con la salida de la víctima. Es esa el final de la historia. ¿Algo que quieras aportar, Loreto? O que puedas. ¿Vamos bien? Pues seguimos avanzando. Si esto os ha hecho reflexionar, estas eran las fases, lo hemos visto ya. Vamos a ver cuando nuestro cuerpo habla antes que... Porque el cuerpo, y estas son las últimas investigaciones de la neurociencia, es que el cuerpo recibe la información antes y luego la pasamos a la gran interactuación mente-cuerpo, ¿no? Y por todos los sentidos, la vista, el oído, el olfato, ahí empezamos a recibir la información y nuestro cuerpo también muchas veces va antes que nuestra mente, que la racionalización. Y empezamos a sentir pues una sensación de estar hipervigilantes porque nos empezamos a sentir amenazados o amenazadas. Nos empezamos a sentir muy controlados o controladas. Que hay sospecha acerca de nuestra productividad y acerca de nuestra forma de trabajar. Yo recuerdo también otro caso, poco antes ya de la jubilación, de una persona que había sido una trabajadora, ella tenía un puesto administrativo extraordinaria, siempre con felicitaciones, siempre. Y en el último destino, vuelvo otra vez al mundo de la administración, con un jefe fue todo lo contrario, o sea, fue móvil en toda, no hubo denuncias, no hubo nada, dice, pero lo pasó tan mal que dice, si yo no llego a tener el gran apoyo de mi familia, te lo prometo que yo me tiro por una ventana, porque mi cuerpo yo ya no podía más, de inseguridad, de estar en alerta, de ataques de ansiedad, empiezas a tener miedo, ataques de ansiedad, se te duermen las manos, palpitaciones, el corazón sufre mucho, hay una interactuación, te lo tomas, sensación de, como ves que los compañeros y compañeras, eso de echar ese paso atrás porque te has convertido ya en una víctima y cadáver, o sea, quieren aniquilarte, con lo cual nadie se acerca porque no vaya a ser que eso sea contagioso y además ya es que hueles mal. O sea, ya eres cadáver político, ya, bueno, en este caso no político, sino cadáver laboral, pero es que en la política pasa también mucho, ¿eh? Y ya todo el mundo da un paso para atrás. ¿Qué ocurre? Que esa sensación de aislamiento, pensar que nosotros uno de los motivos por los que vamos a trabajar, lo que nos mueve es el grupo, es el contacto, es la relación que mantenemos dentro de la organización, las relaciones que hacemos. Y cuando tú ves que te aíslan y que te quedas sola, eso ahí es donde tu cuerpo empieza a hablar y a hablar muy, muy, muy fuerte. Sobre todo la persistencia del aislamiento. La gente no te habla, no te mira, no te apoya. Es que no, incluso la persona que era amiga tuya o con que más confianza tenías, puede llegar un momento que también se vaya, bueno, algo habrá hecho. Es decir, esa sospecha de que tú también tienes parte de culpa. No ven que es una situación de móvil, sino de conflicto. Y como es conflicto, pues cada uno tendrá su parte de culpa en esta situación. Y te vas resignando, pero insisto que es tu cuerpo el que habla y habla muy fuerte. Las personas que trabajan, psicólogos y psiquiatras que trabajan con personas que han estado sometidas a un proceso de mobbing, lo clasifican como una situación de estrés. Tuvimos una jornada dedicada al estrés, de un estrés llevado a un nivel muy alto, postraumático. Es decir, personas que se quedan muy... Pues personas que han estado, el estrés postraumático, que han sufrido el trauma de una pérdida por un accidente o que han estado en situaciones de combate, es decir, los estrés postraumático me viene pues las personas que han estado en distintas guerras o conflictos bélicos. Bien,
Pues es equivalente a ese estrés postraumático. Es una situación muy dura y vemos que hay una ansiedad generalizada. O sea, tus niveles de ansiedad se disparan. La ansiedad es un miedo difuso a lo desconocido, pero tú tienes un nivel de ansiedad muy alto que te impide estar en calma, en serenidad, y estás hipervigilante porque sientes que vas a ser atacada en cualquier momento y por cualquier persona. Es decir, ya es una situación de indefensión. Y hay otros psiquiatras al respecto, la opinión no es unánime, pero hay quien también lo cataloga como trastorno de adaptación. El caso es que psicológicamente se sufre mucho. También la organización en la que se está practicando mobbing sufre su cuenta de resultados. Esto es así, porque cuando hay miedo, el miedo lo que hace es paralizar, congelar a las personas que ahí están trabajando y te mata la creatividad, no aporta soluciones. O sea, no solamente es la persona que ha recibido el mobbing, sino que el resto también están diciendo que estamos viviendo aquí, qué está pasando en esta organización. Y vemos que esto afecta a la creatividad, a la ilusión. Por eso hoy en día cada vez más se habla de empresas saludables, bienestar en la empresa y en la organización, la felicidad en las empresas. Hombre, es que una empresa lo que quiere es tener trabajadores motivados, lo hemos visto en la jornada de motivación, porque un trabajador motivado es un trabajador productivo y quieren que su cuenta de resultados al final las cuentas salgan, porque si no, esto es absentismo y rotación laboral. La gente enferma y la gente sale. Cuando nos falta, cuando hay el terror, se instala en la organización y además la emoción del miedo, las emociones que hemos dicho, miedo, venganza, ira, son emociones muy contagiosas, muy contagiosas. El miedo se contagia, el terror, vives con miedo y todos conocemos las consecuencias y las vamos a ver. Bueno, lo he dicho a lo largo de la jornada, esto va en aumento, con lo cual esto es una realidad y además no va en el sueldo, no tenemos el por qué ser acosados. O sea, no. Entonces es un tema de respeto y sí que hay formas muchas veces de pararlo antes de que llegue a mayores, pero para eso tienes que estar muy seguro, muy segura de ti misma, mucha autoconfianza, mucha autoestima, para frenar, sobre todo cuando además es desigual, o aunque sea de igual a igual, pero no nos enseñan ni a hablar, ni nos enseñan a parar este tipo de situaciones. Y el miedo se instala, el miedo vuelvo a repetir. Yo he trabajado, y eso siempre lo digo mucho, con el mundo de la banca, donde los objetivos sí o sí. Y al ver esta imagen me viene una persona con la que estuve trabajando que estaba con un miedo al jefe territorial. No es que se sintiera acosada, pero simplemente era que era tal la presión de los objetivos sí o sí, que bueno, ahí ya ella no hablaba de acoso, ella hablaba de miedo a no llegar a esos objetivos, ese terror. Pero ese miedo que era tan contagioso lo contagió y tuvo muchas bajas en su equipo, que eran solamente 5. Y tuvo 2 bajas porque por ese miedo las otras 2 personas, también mujeres, porque a su vez presionaba a su equipo, y una tuvo ataques de desorientación y otra unas crisis de pánico y de ansiedad horrorosas que tuvieron que ser ingresadas. Me dijo, es que me he quedado yo sola con 3 y ahora tenemos que hacer los mismos objetivos, estemos 5, estemos 3. Con lo cual todavía la sensación de miedo era más grande. Es que mires el sector que mires, hoy en día vemos que estamos, pues ese miedo puede estar, pero ese miedo muchas veces te puede llevar a situaciones de hacer mobbing o a esa persona que tú consideras, bueno, pues me lo quito de en medio porque está siendo un obstáculo,
porque no me está ayudando a conseguir ese objetivo o porque no lo soporto. Es que muchas veces el mobbing es porque lleva una forma de vestir determinada o porque es que son causas muchas veces muy... Su forma de vestir, porque es la obesidad, o sea, causas tan discriminatorias como el aspecto físico y te pueden hacer un mobbing. Que lo tengamos presente. La atmósfera, desde luego, es miedo, ansiedad, la creatividad, la aportación, la ilusión por ir a trabajar. Es ese nudo en el estómago, esos, fijaros, el asco es otra emoción. Todas las emociones tienen una función en nuestras vidas, una función para la supervivencia como especie, y tienes una sensación de asco. El asco es algo que te indica, esa emoción, de que eso no es saludable para ti y no te lo comes, porque lo ves, te da asco y no comes. Tienes sensación de asco. Yo el otro día, donde os he comentado que estoy en estos momentos haciendo un acompañamiento a equipo, ¿y qué estáis sintiendo? Pues miedo, asco, salió la emoción de asco, salió ansiedad, mucha ansiedad, salió venganza y odio. Odio. O sea, fueron las emociones que salieron por la situación que estaban viviendo. Es algo que también nos puede... Son emociones todas muy humanas. No hemos hablado del odio, pero cuando tú tienes odio en tu corazón, lo que deseas es que a esa persona le pase algo malo. Y lo deseas intensamente. Es decir, que va más allá. Entonces, hay una sobrecarga de trabajo o vaciar. Y sobre todo el tema es que hay un envenenamiento en la atmósfera. Es que ya no se puede trabajar, porque a lo mejor tú no eres directamente la persona objeto de ese móvil, pero está todo tan enrarecido el clima, ese riesgo psicosocial que hablamos, se convierten en organizaciones tóxicas o también organizaciones enfermas. Y por eso hoy en día el papel tan importante que han cobrado los departamentos de riesgos psicosociales. Y es que, pero de verdad que hay todavía esas empresas chiquititas que no lo tienen. No, son muy pequeñitas, su estructura es muy pequeña. Insisto, no hay departamento todavía, o a lo mejor está externalizado de recursos humanos, pero cuando se piensa, no me gusta hablar de recursos humanos, me gusta hablar, cada vez se habla ya más de gestión de personas, gestión de talento, porque las personas no somos un recurso. Es decir, somos talentos, somos personas, pero hay empresas que todavía están pensando en nóminas y salarios y no están pensando en cómo poder, a esa persona que vaya a dar lo mejor de sí misma, pero cómo crear ese buen clima para que esa persona pueda querer permanecer y pertenecer a ese espacio y que no se vaya. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando recibí la formación con John Whitmore, que es el creador del mundo del coaching, él comentaba, fue a principios de 2010, así debió de ser. Y él comentaba cómo en Inglaterra, de donde él residía últimamente, la gente elegía. Las empresas, cuando iba a una entrevista de trabajo, preguntaba y elegía dónde quería trabajar. El tema de en qué valores, qué clima, cómo cuidan al trabajador. Y claro, todos los que estábamos aquí, todos los españoles, decíamos esto aquí, vamos, contento con que te elijan y no preguntas nada. O sea, ahora es cuando empezamos a cambiar y ya empiezas a preguntar en esa entrevista de trabajo. Pero hace 10 años esto no era. Y él comentaba lo importante que era eso, es decir, el cambio de paradigma donde la persona va a dar lo mejor, el talento que es lo más valioso para esa empresa y para esa organización. Y él tiene que saber si va a estar salvaguardado, porque qué cultura hay en esa empresa y en esa organización, cómo me van a cuidar en todos los aspectos, ya no solamente el salario. Y a mí esto me impactó. Yo creo que en este momento ahora sí que estamos ya viendo qué empresas son saludables y qué empresas o organizaciones nos enteramos
y vemos que no cuidan esa salud y puede haber ese terror psicológico o son organizaciones enfermas. Bien. Pues las consecuencias, lo hemos dicho también, por esto voy aquí a ir más rápida, porque lo hemos dicho desde el principio de la mañana, no todo el mundo lo afronta de la misma manera, no todo el mundo tiene la misma sensibilidad y lo que para uno puede ser o una puede ser percibido como un ataque y puede ser percibido pues desde, claro, situaciones que son muy duras, pero hay quien va a ir, lo va a afrontar, vamos a estilos de afrontamiento y ahí se va a acabar todo. Y hay personas que van a huir evitando esa situación y eso se va a hacer más grande. Depende de la sensibilidad y depende del momento también, porque hay momentos que no todos estamos en la vida igual. Podemos tener un momento personal, familiar, en los que estamos más débiles. Estamos teniendo, todos vamos con en estos momentos, con una mochila importante. Una mochila muy importante en nuestras espaldas. Ha habido en toda la sociedad un gran cambio y siempre hago esa referencia a pospandemia. Ha habido un antes y un después, donde ha habido pérdidas de trabajo en familias, donde ha habido pérdidas familiares, ha habido pérdidas de salud. Se está imponiendo sí o sí lo que se iba a hacer en un recorrido de tiempo, que es la digitalización en todas las organizaciones, que nos íbamos a poder adaptar, bueno, pues con el paso del tiempo, es que esto ha sido en 3 meses. Nos vimos todos teletrabajando cuando estábamos en nuestras casas y sumidos a una digitalización de una forma muy rápida. Entonces son nuevas formas de trabajar, nuevas formas de vivir. Nuestro cerebro social ama la seguridad y la tranquilidad y ahora estamos viviendo en tiempos muy inciertos, muy cambiantes, muy ambiguos y eso nos genera miedo, inseguridad y muchas veces te genera el que tú te pongas a defender tu terruño y a defender tu puesto y unos lo defienden con mejor, bueno, desde un juego más limpio y hay otras veces que esa situación saca lo peor de cada uno. Hay situaciones límite y hay personas que están viviendo situaciones muy límites en los entornos profesionales que esa situación límite puede sacar lo mejor y lo peor. Y vuelvo otra vez a remitirme a Viktor Frankl, que para mí es como esta persona de ese libro de cabecera, El hombre de sentido, que decía, en Auschwitz, las personas que estábamos allí, pues las situaciones que vivíamos sacaban lo mejor y lo peor. Y había quien compartía los 20 gramos de pan y había quien le robaba el pan al compañero y lo dejaba sin comer. O sea que es que y son situaciones de cambio, situaciones donde muchas veces, pues aquí antes del descanso estábamos comentando con una compañera, donde una persona que todavía no ha judicializado, pero se está sintiendo acosada y al revés, comentábamos cómo todos se sienten acosados por esta persona. Otra vez ese juego que es tan difícil de probar y dicen, nosotras desde riesgos laborales estamos pendientes de que no se produzca ninguna situación y sin embargo esta persona está ya presentando, preparando. O sea, es un momento donde otra vez, pues vuelvo a repetir, situaciones muy límites y cada uno lo está sintiendo según su piel y según lo que pueda estar viviendo en cada momento. A nivel psíquico, ya os lo he dicho, sobre todo el síntoma más que primero se va a señalar o se va a disparar es la señal de alarma, la ansiedad. Ataques de ansiedad y yo creo que, ojalá, si no los habéis vivido, yo sí que los he vivido cuando era muy joven, y es lo más parecido a una muerte inminente. Sientes que te vas a morir y te tiemblan las manos, te tiembla todo el cuerpo, es un miedo irracional, es una falta de, empiezas a hiperventilar y se pasa muy mal. Tu corazón empieza con las palpitaciones, sudoración, bueno, todo hay un desequilibrio. Entonces allí y te sientes amenazado
el mundo se vuelve muy hostil. Pues ahí ya tenemos, si de pronto llegan los fines de semana, que muchas veces cuando paras y se te desencadenan estos episodios de ansiedad y llega el lunes y es ese dolor, uno puede ser dolor de estómago, otro puede ser náuseas, es pensar en el trabajo y se te hace terrible, ahí es que está pasando algo. Puede ser fracaso, impotencia, yo con esto ya no puedo, no me adapto a los nuevos cambios y mi jefe o mi jefa, mi compañero me están haciendo ver que soy una incapaz, que soy una torpe, que soy una... Pero si yo creía en mi valía profesional y de pronto me he convertido en una persona nula. Entonces viene baja autoestima y apatía. Y la clave está otra vez en la duración y la magnitud. Claro, al final, esto, si no vas a tiempo a ese especialista o no paras la situación, dice, bueno, esto serán ideas mías. No, si a lo mejor no me está pasando nada. O sea, como que lo niegas lo que te está pasando, lo rechazas, lo que te está pasando, puede ocurrir que detrás de ese periodo de ansiedad generalizada termines rompiéndote una depresión y desde esa depresión pueda haber una situación de desesperanza, mi vida no tiene sentido, termino suicidándome. Cada 3 días una persona en Aragón se suicida. Esto es otro dato, o sea, estos ya son cifras. No digo que sea por tema de móvil, pero esto es una realidad que está. Uno cada 3 días, una persona. Entonces, son noticias para tener en cuenta todos los temas de salud mental. La salud mental es muy importante. Más consecuencias que podemos encontrar, pues cansancio, migrañas, es esa sensación de que cuando suena el despertador, además de esa sensación de nudo en el estómago, qué asco, estoy agotado, me he quedado sin nada de energía. El tema de las energías es muy importante. Trastornos funcionales orgánicos, hipersensibilidad a la crítica, desconfianza hacia ti mismo, hacia tu valía, aislamiento y también muchas veces respondes con agresividad. Es decir, estás ya tan sensible que disminución de la cantidad de tu calidad de trabajo, imposibilidad para trabajar en grupo, todo el clima laboral se ve afectado, tú lo hemos dicho, y algo importante también, aquí ya vamos a la parte física, como tú psicológicamente no estás bien, las personas que están trabajando más con herramientas, puede ser que estés en una cadena, que estés o que seas operario, te vas a tener más riesgos, accidentes, porque vas a estar más descuidado y más negligencias, porque tu mente ya no estás atento ni estás concentrado. Entonces, eres susceptible de mayor número de riesgos laborales de accidentes. Eso también hay que decirlo. Porque vuelvo a repetir que en todo tipo de organizaciones y de trabajos se da estas situaciones. También, claro, cuando tenemos una persona así hay que apoyarla mucho familiarmente. Hay veces que también depende de si la persona es muy introvertida, prefiere no comentar ni contar nada a nadie. Yo me acuerdo de una situación también familiar que me enteré por un compañero que me contó qué mal lo está pasando esta persona. Y ella no había querido decir, la mujer no había querido decir nada a nadie de la familia. Pero es importante explicitar, no alimentarte, o sea, decir, pero sí necesito vuestro apoyo y vuestra ayuda. En este momento lo estoy pasando mal profesionalmente. Y el apoyo va a ser algo que funcione muy bien, para evitar luego que pueda llegar más a ese trastorno psiquiátrico. Para la sociedad esto también está teniendo un coste importante, porque las enfermedades psicológicas y psiquiátricas al final te incapacitan para realizar bien tu puesto de trabajo. Al final, ¿qué pasa? Hay costes de asistencia sanitaria. Esto es así.
hay internamientos, bueno, medicación, bajas laborales o el coste de una incapacidad permanente. Cada vez más, esto es un artículo que leí hace nada, yo creo que hace 3 días, cómo cada vez más las empresas están buscando y están formándose en tener mujeres o hombres amables en puestos de liderazgo. La amabilidad, junto con el servicio, las cualidades más buscadas ahora, porque se dan cuenta de que si no al final, según qué estilos, ese estilo... Quería traer, pero digo, bueno, como no sé, la película del Diablo se viste de Prada, que es como un ejemplo de que yo creo que todas hemos visto, de esa, que es un caso real además, o sea, que no es nada de película, sino un caso real, de cómo esa persona hacía sufrir a todas sus colaboradoras con desprecios. Bueno, pues el cine siempre te trae, es una forma también de aprender a través de las películas. La persona que no lo haya visto, le recomiendo el que podamos pues, sacar nuestras reflexiones acerca de ese maltrato. Es que cosas que hoy en día de verdad que se están activando y que yo me pongo con mentalidad de hace más años que era normal el grito, el insulto, la amenaza, eres un torpe, eres un... Incluso, sí, el no cuidar esa parte relacional y solamente estar enfocado, foco, tarea, y la tarea se saca pues a base de látigo, y a base de gritos. Y cuando se ha tomado esta conciencia, ha habido un elevar conciencia de que las personas ya no hay que mirarlas en términos de rendimiento, porque la clave también era, si me da igual, si cuando tú salgas va a entrar otro en tu lugar. Volvemos, es que son casos reales, y este también os lo he contado aquí, mundo de la banca, grandes patrimonios, como en este caso mujer, perfil acosador. Pero ahí sí que además había pruebas o sea, por los mensajes, porque escribía fuera del horario, en fines de semana y además amenazadores y con insultos. Eres un vago, ya, directamente identidad, eres. No es que últimamente no tienes los trabajos a tiempo, no, directamente. Y así, permaneció en el tiempo, 8 personas salieron, las víctimas, mujer a hombres, todo el departamento era hombres, y 8 salieron. Bueno, pues se activó ese protocolo, no hubo denuncia como tal, pero sí que el protocolo interno de la entidad, y lo único, se quedaron sin el capital del talento de las 8 personas que se fueron, más el capital del dinero de los clientes que se llevaron, pero a esta persona la promocionaron. Y está en otro puesto, más arriba, y eso sí, sola, no tiene personas directas a su mando. Entonces, esto es algo que también en las organizaciones todo el mundo conoce como la patada hacia arriba. Para que estuvieron todos los representantes sindicales presentes, o sea, hubo todo muy en regla, pero las otras personas salieron voluntariamente, habían salido, o sea, se activó todo porque vieron que estaban perdiendo personas importantes en ese departamento. Y esa persona, insisto, se le colocó en una mejor posición, lo único que sin tener a personas a su cargo. Entonces, esta es otra de las paradojas que pasan dentro del mundo de las organizaciones, que se premia a personas que han conseguido resultados, porque los resultados los conseguía, los objetivos, pero era a base del miedo, de la fustigación, de la instigación, de pasarlo muy mal, y de mucho dolor de estómago, de mucho sufrimiento con los colaboradores. Entonces sí que se le, entre comillas, sí, se le premió el que durante los años que ella estuvo al frente de ese departamento
los objetivos subieron y se consiguieron. Entonces, stop a todo lo que sea falta de respeto. Vamos a ver en qué medida, pero insisto que para esto tiene que haber, primero, la empresa, la organización, tiene que querer cambiar y tiene que hacer un cambio generativo, y cuando digo generativo, que es el cambio más elevado, porque lo primero que tiene que empezar es por un cambio de cultura organizacional. Y eso no es ni rápido ni fácil. Yo no sé si lo compartís, y a veces imposible, porque vamos a ver pues qué procedimientos, ese protocolo antiacoso. Yo lanzo esa pregunta. ¿Todos conocéis si en la empresa o organización en la que estáis existe ese protocolo antiacoso? Vale, yo estoy... ¿No? ¿Hay alguien que quiera compartir o decir algo? Sí. Yo en estos momentos, insisto, es una institución pública, ¿eh? Acaban de crear el Departamento de Recursos Humanos y pasaron lo primero de todo una encuesta de clima laboral. Las encuestas de clima laboral muchas veces son muy engañosas. La gente tampoco se atreve a expresar lo que realmente está viviendo y lo que está sintiendo, porque también hay ese temor a que no sea tan anónima como dicen y que al final pueda haber una represalia. Y desde luego, en la siguiente medida, después de la encuesta de clima laboral, donde no ha salido mal el clima laboral, les dijeron, bueno, por lo siguiente, protocolo antiacoso, pero no les ha dado tiempo todavía a realizarlo porque antes se ha producido ya la denuncia. Ya se ha activado todo y ya están allí. Entonces, bueno, pues vemos que la clave sería que todas, por muy pequeñita que sea la organización, en todas exista ese protocolo antiacoso. Que os busquéis un buen asesor. Me gustaría saber si debe partir ese procedimiento de parte del Departamento de Recursos Humanos o de parte del Departamento de Prevención. De dirección, bueno, ya. Que debería ser conjunto, ¿no? Nosotras pertenecemos al servicio de prevención, somos coordinadoras de prevención dentro del Departamento de Recursos Humanos. La directriz la tiene que tomar dirección, o sea, la decisión de hacer el protocolo la tiene que tomar dirección, pero al final es un trabajo en conjunto. Y lo que hablábamos un poco en el descanso, ¿no? Que se nos van a comer los protocolos, porque es protocolo para evitar el acoso, protocolo de conflicto laboral, protocolo, el nuevo canal de denuncias para establecer las situaciones ilegales dentro de la empresa, el canal de denuncias para denunciar situaciones en cuanto a razón de discriminación por razón de sexo. Entonces, en lo que estamos trabajando es intentar un poco aunar los canales de denuncia y la forma de trabajarlo en los equipos, porque no hay tanta gente para tantos equipos, ¿no? Entonces, en nuestro caso, que no nos podemos quejar, quiere decir que tenemos una estructura organizativa que nos lo permite. En las empresas pequeñas y medianas, no me lo quiero imaginar cómo lo harán. Al final supongo que pasará por una externalización, que todo irá al servicio de prevención, que el servicio de prevención no trabaja gratis, que bueno, pues al final decíamos que legalmente, el otro día comentándolo en un café en la oficina, que parece que tanto protocolo, en vez de ayudar a que, vale, que tienen que estar, pero que en vez de ayudar a que se resuelvan las situaciones, sí, es como que la gente dice, no quiero otro protocolo, ni el de igualdad, ni el de déjame estar de protocolos. Entonces está siendo un poco, legislativamente hablando, contraproducente que los ministerios o los organismos públicos no se pongan de acuerdo
en establecerlo de otra manera y porque finalmente puede ser también una pérdida de competitividad de cara a las empresas, porque tienes que tener unos recursos que si eres un pequeño o mediano empresario te va a suponer pagar. Y eso de cara a la competitividad frente a otras empresas más grandes es que no puedes asumir. Entonces, bueno, sí que habría que trabajar, o por lo menos nosotras estamos intentando trabajar en unificar los procedimientos, porque estos procedimientos ya existían, no es a raíz de la ley de igualdad. Es verdad que a raíz de la ley de igualdad es como que se han potenciado y se han puesto a trabajar todas las empresas, pero es que son protocolos que ya existían desde el año 95 con la ley de prevención y no se estaban llevando a cabo. Sí que es cierto que antes del 95 sí que se daban situaciones, pero no se le ponía tanto este nombre, ¿eh? Porque no estaban tipificados. Sí, sí, todo lo que es la ley de riesgos laborales, pero decir que antes, sí. Que antes de la ley de prevención estaban las ordenanzas laborales, que también establecían muchas de las cosas, lo que pasa es que se centraban en los riesgos físicos, seguridad e higiene, sobre todo, pero desde luego ergonomía y psicosocial no se tocaba para nada. Sí, porque eso lo hemos comentado en el descanso, como yo sí que para el año 90, 92 estuvimos trabajando ya el temas de mobbing, porque sí que en Suecia era el psicólogo Lehmann el primero que había empezado a hablar y era un poco para esa concienciación, pero aquí no teníamos todavía esa concienciación y esa diferenciación entre lo que es estrés, porque muchas veces simplemente es un cuadro de estrés y es algo muy interno, de lo que es mobbing, son 3 riesgos psicosociales, de lo que es una situación de burnout, de quemazón. Una cosa es pasar por una situación de estrés, porque hay una sobrecarga, pero no es una sobrecarga que sea con la intención de denigrarte ni de agotarte, pero sí que entonces a lo mejor hay que hacer un buen reparto de cargas y tareas y ahí estarán cómo se puede que ese trabajador tenga mayor bienestar, pero no es lo mismo estrés, no es lo mismo pasar una situación de acoso laboral, no es lo mismo tener una situación de quemazón laboral, de cuando tú ya has traspasado tus líneas del estrés, tus líneas rojas y ya te has quemado y tiene otras características y otras consecuencias. Esto también lo quiero dejar claro, aunque todo estamos hablando de esos riesgos psicosociales dentro de la organización y que son además muy contagiosos. O sea, por ejemplo, el trabajador quemado es lo que más se contagia, como la pólvora. Y además se suele dar en personas que han estado muy motivadas, que les ha gustado mucho su trabajo y que trabajan por y para las personas. Y llega un momento que te quemas y lo estamos, yo sé que aquí no sigue sector sanitario. Sector sanitario es un sector que ha sufrido mucho esa sobrecarga de trabajo en la pandemia y que en estos momentos ha sido un paso más de estrés y hay muchos que están, lo que se habla, trabajadores quemados. Entonces hay que darles ese apoyo y hay que estar siempre, pues, intentar medidas para no llegar a que se den ninguna de estas 3 situaciones. Sí, hola. Bueno, nosotros somos de UGT y queríamos dar ahora un poco una visión desde lo que es el ámbito sindical y desde la representación. Estas situaciones y estos síntomas y todo esto nosotros los vivimos en primera línea, porque normalmente a los primeros que nos cuentan cosas de este tipo es a nosotros. Y las empresas grandes, pequeñas y medianas tenemos una incapacidad total de actuar. No podemos actuar porque normalmente, por favor, no digas que he sido yo el que te ha comentado esto. Intentas comunicar al departamento de personas o de recursos humanos. En algunas empresas ya se van poniendo la coletilla de director de personas y esto. Y no llegamos a ningún sitio. Protocolos de acoso que no cuentan con la representación sindical lo implantan unilateralmente, departamento de dirección, departamento de prevención, pero los representantes sindicales nunca están presentes.
No entendemos cómo puede haber una comisión de evaluación, seguimiento en un protocolo de acoso en el que esa persona que lo va a dirimir todo puede ser el acosador, acosadora, es el Departamento de Recursos Humanos. No hay una comisión, entiendo, pues que sea, pues que englobe más ámbitos. No están los departamentos de prevención, suelen ser siempre directores, directoras de empresas de recursos humanos los que están al frente de esas comisiones. Y realmente lo que vemos es, si se activa el protocolo, la persona que activa el protocolo está en la calle, en todas las empresas, o en la mayoría de empresas. Nunca se actúa sobre el acosador o acosadora. Y bueno, y como decías, las leyes actuales nos han dado muchas herramientas para poder trabajar en esta línea a nivel sindical, pero nos estamos encontrando con unos escollos brutales a la hora de poder negociar, de poder hablar, de poder participar, porque claro, informar nos informan, pero participar o coparticipar no nos dejan prácticamente en ninguna empresa. Porque cuando intervenimos, nosotros damos otra visión. Y insisto, estas situaciones, cuando estábamos comentando las diapositivas, pues hemos hecho check prácticamente en todas, porque las vivimos en la empresa donde estamos y las vivimos a nivel de la organización cuando otros delegados y delegadas de otras empresas vienen al sindicato a contarnos estas situaciones, que cómo pueden actuar, qué herramientas pueden activar, dónde tienen que denunciar, cómo pueden parar esto. Y lamentablemente es muy complicado que desde el punto de vista sindical, que entiendo que somos los primeros que tenemos que poner esa primera piedra y hacer de parapeto, de cortafuego a estas situaciones, no tenemos herramientas. Insisto, en la pequeña, en la mediana y en la grande, porque creo que nos falta muchísimo. A nivel de psicosociales, estamos haciendo campañas de evaluaciones de psicosociales. Las empresas grandes con departamentos de prevención, con recursos, ponen en marcha las evaluaciones de psicosociales. Cuando salen los resultados, no se ponen medidas, no se entienden los resultados. Claro, nos encontramos con frases de, oye, es que estos resultados son muy difíciles de interpretar. No me cuentes si simplemente por colores, amarillo, verde, rojo. Si tengo mucho rojo, algo tendré que hacer. Pues nos encontramos en este tipo de situaciones. Esperemos que con el paso de los años avancemos, pero actualmente estamos muy lejos de Suecia, por ejemplo. Gracias, gracias por tu aportación. Entiendo que era un sentir de todos los compañeros. Gracias. ¿Alguien más que quiera aportar o decir o que pueda enriquecer? ¿Alguien desde vuestras organizaciones o puestos de trabajo que estáis al otro lado de pantalla queréis enviar alguna pregunta o alguna aportación o alguna vivencia? Que nos la trasladarán, como en otras ocasiones, porque es importante. Sí que es cierto que en estos momentos pues es un clima de crispación, de tensión, tal vez estamos más sensibles, estamos todavía mucho por recorrer, pero sí que hay ese sentimiento. Yo entro y salgo de muchas y de distintos sectores, y en todos hay un cierto malestar, esa sería la palabra. Entonces estamos en un momento de cambio y en un momento de transformación de toda la sociedad, y esto también incide. Bueno, pues tenemos ese departamento de riesgos laborales, pero que, como muy bien hemos dicho, pues aunque sea grande, mediana, pequeña, las pequeñas a lo mejor ni lo tienen, ni... Yo estoy pensando en empresas muy pequeñitas que he ido, que facturaban bastante, pero todavía no estaba implantado ese departamento ni de recursos humanos ni de riesgos laborales. Y sin embargo, se vivían situaciones difíciles. Las encuestas de clima, pero también acabamos de decir que muchas veces no reflejan, porque hay miedo
Yo me acuerdo hace años en una empresa que estuve que dijeron, me llamaron porque había mal clima. Digo, pero esto ¿cómo lo sabéis? ¿Habéis pasado ya alguna encuesta? Dice, no, no es el momento de pasarla. Ahora no se puede pasar. Ahora no se puede pasar. Entonces, bueno, era porque el ambiente se cortaba y el ambiente se... Pero no la podemos pasar. Vale. Entonces, muy importante el tema de valores. Los valores generalmente han estado recogidos siempre en esas ISOs que te hacían ponerlos, pero ni nadie sabía los valores de esa empresa y eran papel mojado y además no se vivían. A lo mejor se vivían todo lo contrario de lo que allí se recogía. Calidad en el servicio, orientación a las personas. Bueno, puedes de todo lo que... Y allí se vivía todo lo contrario. Entonces, qué importante es una cultura organizacional basada en valores donde los trabajadores también aporten y se recojan que es valioso para ellos, para hacer los valores de la empresa que no sean los que diga el jefe o el dueño o el gerente, sino que sean recogidos por sus trabajadores, pero que luego se vivan. O sea, ¿cómo vamos a vivir el servicio a los clientes? Sí, pero el servicio, primero también el cliente interno, ¿eh? No vas a ser muy amable con él, porque el cliente externo va a pagar tu cuenta, tu nómina, pero tú no puedes ser muy amable con el de fuera si no estás siendo dar buen servicio. Cuando digo no solamente es amabilidad, sino es buen servicio al compañero que necesita tu trabajo, hacer un trabajo en equipo. Es que cuando se enrarece el clima, yo os puedo decir que una situación que se produce y que se produce automáticamente, y me podéis decir sí o no, es que todo el mundo se coloca en el sálvese quien pueda. Se cierra en su puesto, se blinda y ya no comparte, ya no, o sea, no colabora, esto no me compete, es decir, estoy aquí blindado. Y vamos hacia organizaciones cada vez donde es muy importante el trabajo en equipo. Y hacer equipos donde funcione bien la comunicación, donde haya algo que se está quebrando y sobre todo cuando hay todo esto que estamos hablando de riesgos psicosociales, la confianza. Es que en ese momento aparecen emociones muy negativas, como hemos dicho, y la confianza desaparece. Y te vuelves desconfiado de todos. Y todo el mundo empieza a desconfiar de todo el mundo. La comunicación también se corta. Porque a partir de ahora, ¿qué digo y qué no digo para que no sea tomado en mi contra? Comunicación. Falla la colaboración. Que voy yo a cooperar o colaborar con el compañero de al lado. No, que le den. Es decir, todo eso empieza a desquebrajarse, a desmoronarse, ni se trabaja de forma coordinada y, por supuesto, en ningún momento hay ambiente de celebración. Voy a ir a comer con voy a tomar un café, que no. Todo lo que hace que un entorno laboral, ya que pasamos más tiempo en las organizaciones que en nuestras propias casas, en nuestros propios hogares, estamos más tiempo, se trabaja más horas y luego el tiempo de descanso, con lo cual, si el entorno vemos que está completamente contaminado y es completamente tóxico, estamos corriendo mucho peligro, mucho peligro. Entonces, aquí la clave sería cambio de valores y que esos valores, como ideas, es decir, que esos valores se vivieran y se vivieran de verdad. Cultivar y ya qué prácticas que voy a hacer para realmente volver a estar en un sitio donde hay compañerismo, hay camaradería, y hay organizaciones que darle la vuelta a eso es muy complicado. Colaboración y amabilidad. Vuelvo a repetir que me decían, es que hay personas que no me van a saludar, no han saludado en la vida, no me han pasado la comunicación, ni hablan, se encierran en su puesto de trabajo, no lo han hecho nunca, ni lo van a hacer.
Y eso al principio ha habido personas que han sufrido mucho simplemente por eso, por el saludo. Entonces, frases como ¿qué puedo hacer por ti? ¿En qué te puedo ayudar hoy? Todo esto empieza a hacer bajar la tensión de un clima. Es que cuando el terror está, es que nadie se va a ayudar, nadie va a colaborar. Todo el mundo se vuelve susceptible de ser tu enemigo. Es que estás trabajando, no es lo mismo trabajar desde el miedo y la desconfianza que trabajar desde el entusiasmo, la colaboración y el compañerismo. Que es que no hablo en ningún momento de amigos, ni de amistades. Estoy hablando de compañerismo y de colaboración. Y esto, cuando el entorno se vicia, ya no existe. Ayudará también toda la parte que es como más primaria, es decir, no hay nada que te vincule más con compañeros y con compañeras que el comer juntos, el hacer comidas, partidos de fútbol, cosas que sean lúdicas, que te ayuden a bajar tu nivel de tensión y que te ayuden a estrechar vínculos, porque con esa persona que tú estás vinculada emocionalmente va a ser más difícil que luego se convierta en tú convertirte en agresor y la otra persona convertirse en víctima. Si todo esto lo vas cultivando desde antes, pues son entornos más saludables, empresas más rentables y donde hay mayor bienestar. Y por supuesto, dinámicas al aire libre. Yo entiendo que ahora no hay dinero en muchas organizaciones y que incluso a muchas no les ha funcionado lo de las dinámicas al aire libre, pero el salir del entorno y el practicar un deporte juntos, de verdad que ayuda. Porque además te ayuda a que realmente te conozcan como tú realmente eres, porque muchas veces también vas al trabajo con una especie de máscara o una especie de paraprotección y luego allí, en esas jornadas, pues estableces más vínculos y mayor vinculación para evitar posibles situaciones de acoso o de mobbing. Sí. Quería hacer una pregunta al margen de que haya presupuesto económico en las empresas. ¿Cómo podemos persuadir a los trabajadores de en su tiempo libre hacer una dinámica de autor? ¿Cómo le podemos decir, mira, vamos a pasar un tiempo maravilloso este fin de semana, que es tu tiempo de estar con tu familia? Porque yo lo he vivido y una dinámica que era maravillosa a mi modo de entender. Y sí que fuimos gente, pero de toda la plantilla, vamos, éramos un 10% los que fuimos. ¿Hubo más vínculos o tuvo la oportunidad de conocer la cara? Sí, sí, pero fuimos un 10% de la plantilla. Entonces, y muchos repetían lo mismo. Es que es mi tiempo libre, es mi tiempo para estar con mis hijos. Es que... Y era un curso que, o sea, era una formación que al aire libre que incitaba adrenalina, pasábamos el día comiendo juntos, era maravilloso, o sea, a mi modo de entender, pero la gente no, y lo entiendo, que yo lo entendía, o sea, yo mismamente dejé de estar con mi gente por estar ese fin de semana, no fue un fin de semana, fue un día, un sábado, a 100 kilómetros de aquí, de Zaragoza. Y cómo se anima a los equipos de trabajo. Yo, si alguien sabe. ¿Alguien quiere responder a Cristina? Sí. Me ocurrió un caso que trabajaba en una multinacional, éramos el equipo comercial y nos dijeron que teníamos una comida, es que le he dicho a Cristina, pues que inviten a la familia también, porque, o sea, vamos todos y teníamos que ir todos con la familia. Mi hija era pequeñita y tal, tuvimos que ir nada menos que hasta Barcelona a comer. En ese momento, claro, sinceramente, íbamos acoquinaos, o sea, es que íbamos porque teníamos que ir. Esa es la verdad, porque yo creo que a nadie le apetecía en ese caso, por mucha reunión familiar y que nos invitaran a todos y tal.
Pero luego se me ocurre que si no va la gente que habíais invitado, ahí ya tienes una buena encuesta de satisfacción. O sea, porque la gente cuando realmente quiere compartir con otras personas es porque le apetece. Si no va, yo creo que es interesante. Y bueno, hasta ahí puedo leer, no sé. Más. Es que yo creo que es complicado. Yo en la mía también lo he vivido y también se han hecho actividades fuera de la empresa y yo, por ejemplo, he sido la primera que no he ido. Y no porque tenga un mal clima laboral, sino porque también estamos hablando de la desconexión, de que tenemos que desconectar, de disfrutar de nuestro tiempo libre. Entonces, yo entiendo que irte un fin de semana o un día entero, yo, por ejemplo, en mi caso cuando ocurrió, mi hijo era pequeño y entonces yo creo que, vale, sí que puede tener sus beneficios, pero claro, hay que entender las circunstancias de cada uno. Yo creo que el no ir no quiere decir que por eso, exactamente, que no es que haya un mal clima laboral o que no quieras, sino que verdaderamente es tu tiempo y que no tienes por qué dedicarlo a la empresa. O sea, que yo creo que hay más momentos o más que dedicar parte de tu tiempo libre a que, como bien has dicho, bastantes horas dedicamos a la empresa como para dedicar parte de nuestro tiempo libre. Si precisamente estamos defendiendo el desconectar, el tener cada vez más tiempo libre o conciliar lo mejor posible, el hacer este tipo de cosas va en todo lo contrario. Entonces, yo creo que es que ahí hay un poco... Vamos a ver. Hola, soy Fran. Hola, sí. Hola otra vez. A ver, yo creo que esto lo que denota es que las empresas, si no cuentan con los trabajadores para valorar este tipo de actividades, no van a participar. Si no cuentan ni con los representantes ni con los trabajadores, sino que a alguien en un departamento se le ocurre, oiga, he estado en un coaching de estos y me dicen que esto va muy bien. Vamos a hacer en Murillo de Gallego, que es un sitio muy habitual de este tipo de eventos, en sábado y domingo, y vamos a hacer rafting y nos vamos, ¡oh, qué guay, qué tal! Claro, y el que tiene 2 hijos, y el que tiene que llevar a su hijo a fútbol el sábado por la mañana, y el que tiene que irse a ver a sus padres al pueblo porque lleva toda la semana sin verlos. O sea, esa falta que para mí es una falta de empatía brutal hacia los trabajadores, es habla con igual que cuando se hace un plan de formación, y aquí podemos hablar de muchas más cosas. Claro, ¿por qué no participamos los trabajadores? Porque no se cuenta con nosotros. Entonces es una decisión jerárquica, piramidal, que parte de alguien que le interesará mucho hacerlo, por lo que sea, y claro, ¿cuál es el problema de no participar? El filtro que se origina dentro de los trabajadores. Que esos trabajadores que han ido a esas jornadas, a lo mejor han ido porque buscan ese ascenso. O por miedo. Y eso es un problema. Es unas dinámicas que sobre el papel están muy bien, pero luego de ese 10% que han ido, habrá habido gente que habrá ido, no, pues me parece interesante, voy a ver qué tal. Pero muchos van, no voy a ir, no vaya a ser que si no voy no ascienda. O no vaya a ser que luego tenga... Insisto, el problema de las organizaciones es que no cuentan con los trabajadores para según qué decisiones. Y creo que todo, si se empieza desde abajo y se va hacia arriba con un sentido de pertenencia y una dirección unívoca de todos hacia dónde queremos ir, pues iremos bien. Si todo parte de arriba hacia abajo, pues cuando está todo roto, pues lo único que hacemos es ir fragmentando las organizaciones en más compartimentos y, bueno, perderemos competitividad, que dices, pero se perderá, habrá aumento de asentismo, habrá peor clima laboral y es complicado. Entonces, insisto, tener en cuenta un poco más a los trabajadores. Buenas, soy Vicente. Nada, simplemente que antes se me ha pasado y iba a comentar que lo último que estamos viendo de ciberacoso es sacar públicamente en páginas como InfoJobs tu plaza de trabajo. Sí, te están diciendo que te van a despedir sin despedirte. Y los propios compañeros, en cuanto eso está difundido y lo ven, corre como la pólvora, de que tu plaza
Han puesto en Infojobs que necesitan uno en tal empresa, que es tu empresa. Desde ese momento eres el apestado. Totalmente, eso. Y sin embargo, a ti nadie te ha dicho nada. Y tú vas a la empresa y estás hasta bien, claro, con tus compañeros, con tus. O sea, ya, claro, sí, estás esperando como lo típico en años que cuando no tenías tarjetas, era representante y te faltaban tarjetas, es que te iban a despedir. ¿No? Cuando ya no te traían tarjetas, es que pues esto es ahora en Infojobs. Sí, sí. Gracias. Desconocía esa práctica, esa praxis. Entiendo que a vosotros os habrá llegado esa información. ¿Alguien más querías? Tú volverás. Solamente un poco a colación de lo que estábamos hablando antes, que un poco con lo que él decía que no se tienen en cuenta los trabajadores o los representantes, un poco ahora visto desde el otro punto que ahora me toca un poco más también, sí que se intentan hacer muchas cosas, pero también quiero romper una lanza también con lo que ella decía de que nos están absorbiendo los protocolos, las medidas a tomar, las formaciones, Entonces, claro, que al final no nos tenemos que olvidar que la empresa es una empresa y que todo no se puede hacer en horario de trabajo como a veces los sindicatos, por ejemplo, quieren, o sea, que es complicado lo que el trabajador queremos, o sea, que queremos nuestro tiempo libre, y la empresa, sus rendimientos está claro, y no perder horas de trabajo y no perder. Entonces, claro, encajar todo eso, hay que reconocer que es difícil, que a veces los medios no lo permiten o yo entiendo que es difícil, o sea, que no es fácil hacer todas las medidas que nos gustaría, o que todo sobre el papel es muy bonito, pero que aplicarlo pues no es fácil. Y que la Arcadia feliz no existe, ¿eh? Eso también. Vamos a partir de esa parte. No, que hay veces que no es que no se quiera, es que el propio sector de actividad no te lo permite, porque nosotras pertenecemos a coles y yo no puedo formar a los trabajadores, o sea, no puedo proponer un curso de formación y dejar a los alumnos solos en el aula, porque no puedo sustituir a todos los profes a la vez. Entonces, sistemáticamente nuestras formaciones van a horas complementarias. Es que no hay más tutía, porque los niños tienen que estar atendidos. Entonces, generar dinámicas fuera del horario de trabajo o de las horas complementarias que tienen los profes, pues es que es muy complicado, es muy complicado. Y bueno, eso, simplemente que es que hay veces que la propia actividad no te lo permite, ya está. Bueno, pues seguimos avanzando. Gracias a todos por vuestras aportaciones y por estas reflexiones. Ha salido sector educativo. Pensar que el sector educativo es uno de los sectores que hemos dicho que más, cuando fuera jornada de estrés, que más estrés sufre junto con ese sector sanitario. Hay una escala de estrés según qué profesiones. También hemos dicho que es uno de los sectores donde más se dan también situaciones de mobbing, de acoso laboral. Es decir, lo que estamos hablando, acoso, aparte de... Vale. Entonces, sí que medidas, hemos dicho la medición. Si en algún momento alguien se siente que puede ser ya víctima de ese acoso, que empiece a medir qué comportamientos, la intensidad y la frecuencia y la duración en el tiempo. Pues vuelvo a repetir la idea de llevar ese diario. También es cierto que, claro, esto muchas veces te puede llevar un poco a obsesionarte, ¿no? A mí me viene a la cabeza en un sitio donde estuve, que una persona que se sentía así iba todo el día con el móvil grabando a todo el mundo, así, haciéndoles vídeos y colocando grabadora. Entonces, entonces ya había entrado, aparte de sufrir lo que sufría, y claro, todos los demás compañeros se sienten también intimidados porque te están
grabando tu trabajo, tu día a día, tus conversaciones. Y esto es real, ¿eh? Esto es... Sale con el móvil y todo... Sí, ¿verdad, Fran? Esto también te lo... Vale. Vale, entonces, medición, seguimiento y lo que sí que dentro de la misma organización haya, aunque hemos dicho que generalmente la víctima sale y el acosador o es premiado hacia arriba o acosadora, o por lo menos mantiene el puesto. Porque lo ideal es que este tipo de conductas pues sepan que van a tener luego una especie de sanción, y que se paren antes de que se ponga la dinámica judicial. Que podamos, porque vuelvo a insistir que claro, cuando hay que ir a un juicio se va, pero acordaros siempre, por lo menos así nos lo decían los profesores de Derecho, la maldición de la gitana, que tengas pleitos y los ganes. Pero meterte en un pleito, bueno, pues que lo sepamos. Medidas que ya hemos hablado ya de ese protocolo, en lo cual no voy a insistir más, pero sí que no se volverá bueno, pero sabiendo que dentro de esa organización hay una serie de protocolos, tal vez se vuelva más cauto y todo el mundo se autorregule más su forma de hablar, su forma de dirigirse hacia el trabajador, su forma de repartir las cargas, las tareas. Sí. A ver, yo aquí lo que veo es que es complicado porque en la mayoría de los convenios colectivos están tipificadas las faltas leves, graves, muy graves y muchas de las acciones que denominamos acoso están dentro de esa tipificación, con lo cual a priori tienes ya la herramienta. El problema es que en los protocolos definas o no que ha sido acoso, porque si no defines que ha sido acoso, que eso es un poco lo que decía antes de la carga de la prueba, o sea que a veces tienes que intentar ser más cauto y empezar como gestión de conflicto, porque si no defines que es acoso, es que ni aplicas protocolo, ni aplicas convenio, ni aplicas nada. Y es cuando realmente se genera la situación de que no hay consecuencias, con lo negativo que tiene eso también de cara al resto de compañeros, porque ya no solo es dar por perdido el caso que tengas, si quieres, sino que generas un campo preparado para que surjan más. Sí, gracias Loreto otra vez por la aportación. Es muy importante todos estos temas que estamos hablando, porque generalmente si hay una especie de como de impunidad, pues al final el desánimo y entonces es como el todo vale. Esto me viene, otra vez vuelvo al mundo de la administración, con la que también estoy mucho en contacto, donde el expediente disciplinario existe, pero no se abre nunca. Entonces ahí es donde se da lugar a que se siga. Estábamos hablando de que en la administración es un sitio donde se da mucho, en la que una persona de pronto, porque hay cambios, en la administración hay cambios. Y según quién, y una vez están unos y otras veces están otros, y se practica por ambos lados, es decir, y otros, los que lleguen. Y muchas veces se practica a una persona porque haya podido, bueno, pues por lo que sea, le dejen vaciado de mesa, de silla y de todo, y lo tengan durante un tiempo sin ningún tipo de actividad. Lo tienen castigado. Entonces ahí otra vez me imagino que dentro de a vosotros también os habrán llegado casos así y nunca se abre por parte de los que hacen este tipo de actividades o al revés, sobrecarga de trabajo y te van enronando de expedientes y entonces ahí te viene la sensación de impotencia, yo no puedo hacer esto y es una forma de castigarte a base de mucho papel, de mucho expediente, de mucho trabajo. Pero por la parte de la persona que lo hace nunca hay un expediente, nunca, y se sabe, o sea, y se ve. Entonces, para esto sí que es interesante que estos protocolos se puedan activar, porque no ha habido esa vía, no ha actuado la previa que habría. ¿Alguien que quiera compartir, decir? ¿Vamos bien en esta última hora? Pues seguimos avanzando. 3 estrategias que según nuestra pulsión natural vamos a utilizar una u otra.
Generalmente la estrategia más normal que se utiliza sería la de ya no puedo más, esto me está superando, me voy de esta empresa. La huida. Pero hay veces que es que no podemos huir, que son las lentejas, que es la hipoteca, que es... Claro, empieza a haber una lucha entre tu salud física, emocional, mental, porque la salud mental empieza a peligrar ya también, pero tu supervivencia, tú necesitas pagar a fin de mes una serie de gastos que tenemos y tú no puedes dar un portazo y salir, que es lo que querrías. Entonces a lo mejor la huida no va a ser la solución. Porque es un tema muy serio. Entonces, la estrategia de poner la mejilla, bueno, yo como soy muy bueno o muy buena, no voy a hacer como que no pasa nada, que está pasando esta persona por un mal momento, o es que él es así, o ella es así, es su personalidad, y voy a hacer como que no pasa nada y miro para otro lado. Esta debilidad aquí hemos hablado que se puede llevar a tema conflicto, pero es que hay veces que no ha habido un conflicto, que es que no lo ha habido, es que tú eres la de siempre, haces lo de siempre y de pronto empiezas a notar una hostilidad hacia tu comportamiento, empiezas a notar que eres mal mirada, que eres castigada sin que haya pasado nada. Simplemente que tiene problemas en la organización y necesita un mecanismo de proyección de su malestar y busca ese chivo expiatorio hombre o mujer. Y te cae y tú precisamente como eres una persona, pues eso, buena trabajadora, sumisa, buen trabajador, sumiso, van a por ti. Entonces, esa estrategia de, bueno, yo como soy muy bueno, sigo siendo muy bueno, no va a servir. Allí hay que parar cuanto antes y hay que desarrollar la clave, y esta no es mía, me gustaría que fuera mía, ser una experta, pero sobre todo el que sí es muy experto, vuelvo a repetir, para estos temas y tenéis ese asesoramiento muy especializado de Iñaki Piñuel, muy experto en temas de estrés y en temas, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares y en temas de mobbing. Entonces, es la confrontación asertiva. Desde el minuto 1 que tú sientas que te están despreciando por tu trabajo, o que te están vaciando, o que te están sobrecargando, o que te están amenazando, o que te están gritando. Confrontación asertiva inteligente. Y aquí sí que me remito, hay muchas formas de desarrollar esa asertividad que no se nos enseña a nadie. Trabajar la asertividad que va muy unida a autoestima. Tú no puedes ser asertivo, si tú no tienes una sana autoestima. La autoestima te va a dar la seguridad en ti misma, en ti mismo, en lo que tú haces, cómo lo haces para defender tu trabajo y decirle hasta aquí. O no me hables así, para que te respeten. Y aquí sería la confrontación, la vía de estas tres, la más inteligente. En el trabajo es practicar desde el momento que tú te estás sintiendo amenazada, acosada por compañera, compañero o jefe o jefa, o puede ser de abajo arriba, también, de verdad, se da en todos los niveles, aunque es más raro. Pero, bueno, alguien que a lo mejor quiera tu puesto, quiera tu plaza y haya sido objeto de esa envidia, y confrontación asertiva, porque si te ven fuerte y hablas, ¿qué es lo que no te gusta de mi trabajo? Que, por favor, si me gritas, yo no te puedo escuchar. Trátame con respeto. Y aquí también sí que me viene el caso de en este caso es mujer, directiva, una multinacional de Madrid, que es muy agresiva y claro, estoy hablando de una persona muy sensible, tenía mucho miedo de esta persona, pero trabajándole a ella la fortaleza, la seguridad y la asertividad, se atrevió a decirle, por favor, tenía miedo, y si le digo esto, igual me despiden, o igual ya me ponen la cruz, pero se atrevió a decirle, por favor, no me grites. Si me gritas, yo no te puedo escuchar, me bloqueo y además así no podemos trabajar bien. Ella le dijo, yo no te grito, es mi tono normal.
Y eso son percepciones y es tu sensibilidad que tienes la piel muy fina, le contestó. Pero se lo dijo. Y desde entonces la respeta mucho más, no le grita y además ha ascendido. Sí. En este caso era de mujer a mujer, ¿eh? Pero cuando es una situación lenta, progresiva, de mucho tiempo, en la que uno no se da cuenta, también puede ser que la autoestima se vaya mermando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Esto es como lo de la rana hirviendo, ¿no? Igual. Entonces uno no se da cuenta de que va cayendo, va cayendo, va cayendo. Y entonces cuando quiere reaccionar la autoestima no le acompaña e incluso físicamente uno no está en disposición de afrontarlo. Y también porque las relaciones no son de igual a igual, hay una relación de superioridad respecto a... O sea, quiero decir, es muy fácil cuando uno se encuentra plenamente bien y es una relación de igual a igual, pues yo reaccionaré y seré asertiva, pero en según qué contexto y cómo esa persona se pueda encontrar, pues esa autoestima ha ido decreciendo en picado. Completamente de acuerdo. En este caso era porque estaba acompañada, en el sentido de que ella quería un acompañamiento profesional, sabiendo su vulnerabilidad, de su introversión, su falta de asertividad, y que además tenía una jefa de estas características, muy enérgica, muy buena profesional, o sea, profesional brillante por la capacidad de trabajo, por su inteligencia, pero pues muy del estilo de la película El diablo se viste de Prada, es decir, con hombres y con mujeres, o sea, tampoco era nada personal, ¿eh? O sea, era su estilo, pero eso que a lo mejor a otras personas no le hacía daño, a ella sí que le estaba haciendo mucho daño. Y entonces ahí le dije, o lo frenas o vas a tener que salir de la organización porque te vas a romper. Y entonces ahí sí que se trabajó mucho su seguridad, su autoestima y el valor para decir, pero esto fue un entrenamiento, ¿eh? Un entrenamiento en casa de cómo se lo tenía que decir, cuándo se lo tenía que decir, porque si no, como muy bien dices, y quería yo contar otra vez la fábula, el cuento de la rana hervida. Es que el móvil muchas veces es tan sutil, porque cuando hemos hablado de esa tríada oscura, realmente son personas que de cara a la galería además suelen ser muy amables, muy simpáticas, muy cautivadoras y pueden hacer el acoso a una persona en concreto mostrando el otro lado, la otra cara. Y además te lo pueden empezar a hacer de una forma muy sutil, como tú has dicho. ¿Y qué pasa cuando metemos a una rana en agua fría? Si tú metes a una rana en agua hirviendo, esa rana va a notar el calor y va a pegar un salto y va a salir corriendo. O sea, es que no va a estar ni un minuto dentro de la olla. Pero si tú metes una rana en agua fría, esa rana está allí tranquilamente, pues está en su hábitat, está en el agua fría, pero de pronto empieza a subir la temperatura y ya no nota nada. Y un poquito más, y va subiendo la temperatura y se va adaptando a la nueva situación y lo va viendo como normal. Y luego cuando el agua ya está hirviendo, ha perdido toda su fuerza, su vitalidad y ya no puede con sus... no puede pegar un salto y salir del agua hirviendo. Se queda allí hasta que muere. Pues esto es un poco cuando el móvil es lento, que generalmente suele así, un proceso muy lento donde no es un conflicto abierto que tú lo ves venir, que no, sino es una cosa muy sutil, que te pasan la información equivocada, que te están haciendo ver como que no eres capaz, no te invitan a reuniones, no te invitan a ese café, cuando antes habitualmente sí que ibas a tomar café con todos, pero dejan de invitarte a la hora del café, o se organiza una comida y a ti no te llaman. O sea, son como pequeñas cosas que al principio vas dejando pasar, como no tiene importancia, no se habrán dado cuenta, ha sido un despiste. Y, o sea, es que hay muchas formas de hacerte ese acoso laboral. Y cuando es como la rana metida en agua lentamente, cuando ya van subiendo la intensidad de las acciones y repetidas y de forma deliberada en el tiempo, no tienes forma de salir
porque ya te has roto emocionalmente, vuelvo a repetir, emocionalmente, mentalmente, físicamente. Pero una cosa, por ejemplo, en el caso que contabas tú de esta persona, que era apreciación suya o que ella lo sentía así. Sí. Vale, pero en ese caso no sería, o sea, porque tú dices que esa persona se comportaba así con todo el mundo, era su manera de ser. ¿Ese caso sería moving igualmente o es más la comunicación, como bien dices, ella al final se lo dijo y su comportamiento entre las dos cambió? Es más un tema de comunicación, de que, claro, lo que a uno sí le afecta, a otro no. Entonces, que sepas que a mí esto me afecta. Efectivamente, había dos temas. A ella sí que le afectaba, le hacía daño, y al mismo tiempo ella con sus gestos, con sus miradas, como ella veía que le afectaba, o sea, que se ponía el poder de víctima, la veía como una persona incompetente, incapaz, la incapacitaba ya para todo, como diciendo, no eres capaz de sostener mi energía ni mi fuerza. Entonces ahí sí que ya podía haber entrado si hubiera seguido ese estilo de comunicación y entonces la hubiera querido apartar, sí que podía haber empezado en un proceso de mobbing. Cuando vio que la persona le hacía frente, empezó a tomar valor dentro de la empresa y de la organización y evitó que a lo mejor no lo hubiera hecho mobbing, pero a lo mejor sí. A lo mejor sí, porque sí que es cierto que esta persona muy sensible, este estilo de comunicación le hubiera hecho salir, hubiera perdido talento en la organización. De hecho, ella está metida en un programa que hoy en día las grandes empresas tienen ya departamentos de talento, y esta mujer que estuvo a punto de buscarse otro trabajo por estos forma de comunicar, esta jefa, pues estos gritos, pues insultos, es decir, es que ella de pronto ya perdía los papeles, pues hubieran perdido talento, y es una forma de no perder talento también. Y de hecho, hace muy poco le preguntaron, ¿qué tal ahora la relación con fulanita? ¿Ha mejorado? Son conscientes de que no crea buen clima, y como hemos dicho al principio de la sesión, es que luego ya también depende de la sensibilidad de cada uno. Hay personas que esa forma de hablar o esa forma tampoco de hacerte sentir que no eres competente ni capaz, tú sabes tu valía y no te afecta, y hay otras personas que les afecta mucho. Entonces también depende de percepciones. Estamos también trabajando, pero sí que aquí lo que se trata es que es tu percepción, pero vamos a objetivizar lo máximo posible qué comportamientos he recibido, modales, o sea, conductuales, y qué comportamientos de comunicación verbal y no verbal, ¿no? Y entonces tú ya lo vas anotando, lo vas viendo y ya eres tomando consciencia. Es elevar consciencia. ¿Alguien quiere aportar o decir o algo que no estéis de acuerdo, que no comporta? Insisto que esto, y si hemos dicho al principio de la sesión también, que las mujeres en mayor medida somos susceptibles de sufrir un proceso de acoso laboral, es porque también tenemos menos herramientas de asertividad, de autoestima, de seguridad en nosotras mismas para enseguida, en los primeros momentos, sentarnos a hablar y poner límites, porque también hay miedo a perder ese puesto de trabajo, y si es un jefe o es una jefa, parece que si le pedimos respeto o le hacemos ver qué es lo que no le está gustando de nuestro trabajo o qué es lo que estamos haciendo mal, pues como que vamos a ser despedidos. Y insisto que la clave, aquí hay, en un taller que vamos a dar de asertividad, no he traído todas las estrategias asertivas porque es un taller centrado en la concienciación de todos estos aspectos que estamos trabajando del acoso psicológico, pero del acoso laboral en el trabajo, pero sí que cómo aprender a defendernos de los ataques verbales a través de la asertividad. Esta es una de las claves, porque también el acosador elige muy bien a la víctima y elige a esa persona, hombre o mujer, que sabe que no le va a plantar batalla. ¿Por qué? Por su comunicación no verbal, porque la ve más débil y sabe dónde descargar
todas sus iras, todos sus malestares, todos los problemas que tiene la organización. Y dice, bueno, pues yo tengo que buscar ese chivo expiatorio, esa persona con la cual yo haga un mecanismo de proyección y a ella le voy a cargar todo. Pero elige una persona que no le va a presentar batalla. Sí. Yo, al hilo de lo que dices, Marisa, yo creo que, bueno, durante toda la jornada Ana ha ido describiendo lo que es una situación, vamos, si lo has vivido se te pasa una película adelante, ¿no? De toda esta historia. Entonces yo creo que es verdad que hay veces que se da como la tormenta perfecta. Es decir, esa persona, ese acosador, no con todo el mundo lo puede hacer, pero de repente aparece esa persona y ahí es donde se da. Entonces, lo que has comentado tú de tener la piel más fina o menos fina, hay momentos en la vida por circunstancias que estás más vulnerable y esa persona es como un depredador, o sea, no puede dejar de comerse esa pieza y va pues a por ti. Y le puedes plantar cara con asertividad, con buenas palabras, por favor, no me trates así o me hace daño tu forma de... Y con todo lo que has comentado que conlleva la pérdida de autoestima, de que te hacen sentir incapaz, etcétera, etcétera. Pero donde yo creo que verdaderamente hay un salto muy cualitativo muy importante es ya en la reacción de ese presunto acosador, cuando dice, anda, pues voy a intentar, bueno, por lo menos con esta persona, cambiar la actitud. Pero cuando sigue adelante, ahí es donde ya creo que sería el punto de decir, vale, esto ya es un tema de móvil o es un tema de acoso. Y luego ya cada uno ya cómo vaya resolviendo. Pero yo creo que es ese punto. O sea, de cambiar la actitud en un momento dado a decir, no, yo voy a seguir. Y además ahora más. Y entonces ya la otra persona ya pues, se destruye o lo que sea. Gracias. Gracias a ti por compartir y decir que dentro de esa tríada oscura que hemos hablado de jefes tóxicos o jefas tóxicos, habría un cuarto, que también los hay, que es el perfil sádico. Es por lo que tú has comentado. La persona que disfruta, y de verdad es que también hay, o sea, que es que esto existe en la sociedad, personas que existen, que disfrutan con el dolor ajeno, con el sufrimiento, viendo sufrir lo que está pasando esta persona, de lo mal que se estoy haciendo pasar. Y aunque parezca mentira que esto existe, pues existe también. Esa persona que a él o a ella le va a producir ese placer de ver el sufrimiento y el dolor de la persona que ha elegido como víctima. Y claro, aquí ya nos podemos ir y qué es lo que le hace tener ese tipo de actuaciones, pues entonces ya nos iríamos a psicoanálisis, a qué es lo que ha vivido, a qué es... Nos centramos, pero saber que ese tipo de personas existen y están dentro de las organizaciones y conviven con nosotros. Y muchas veces, dado a que el puesto de trabajo se ha convertido en ese bien tan escaso, esto lo podéis encontrar que en libros y te dicen, es como aprender a vivir con un cocodrilo al lado. Pues tenemos el cocodrilo al lado y tenemos que aprender a convivir con ese cocodrilo para que no nos muerda. Entonces ahí es donde tú tienes que empezar a desarrollar esas estrategias. Entonces otra vez nos ponemos 10 minutitos de todo lo que hemos ido hablando. ¿Cuál creéis que sería vuestra estrategia para poder salir lo mejor posible? Compartirlo con compañeros, a ver si os dicen, ¿no? Si se da una situación de mobbing, que ya hemos visto que hoy por hoy la estrategia, la que al final funciona, es la salida, la huida. Al final la víctima termina saliendo. Y luego viene la segunda parte, ¿cómo justifico en esa entrevista de trabajo que he salido? Porque ahí es donde van a empezar, mira que si meto una persona conflictiva aquí en la organización, con lo tranquilo es el buen clima laboral que tengo y lo bien que estamos, aquí me viene uno contando que qué mal lo pasó, que el jefe, y si en vez del jefe o la jefa era ella la problemática.
Y entonces empezamos a sembrar esa duda, que como muy bien has dicho, entonces la carga de la prueba se convierte en una situación donde personas que se les junta esta mala situación laboral con una mala situación personal, que se quedan sin recursos, es cuando ya no ves nada de luz al final del túnel y es donde las personas pueden llegar a tener situaciones muy límites. Entonces vamos a ver solamente 10 minutos, compartir cuál creéis que puede ser la situación, dado, os conocéis, dado vuestra personalidad, en estos momentos, ¿cuál sería la situación mejor? Si aquí habéis encontrado alguna clave o no ha habido ninguna clave. Insisto que ayer me comentaba una compañera que también está en estos temas, que había estado también ella apoyando a una persona que trabajaba en un organismo internacional tan importante, no decimos nombre, pero una con sede en Suiza, y que al final también había salido, que no había funcionado ningún protocolo y que al final había salido de la institución. Entonces, hoy por hoy vuelve a ser muy difícil las cargas, demostrar la prueba de que realmente está siendo sometido a un proceso de acoso laboral, a no ser que sea ciberacoso, que entonces ahí ya es más fácil, o sea un acoso sexual. 5 minutos, porque no va a haber más tiempo. 5 minutos de compartir.
Bueno, que echamos un poco de menos esa estrategia preventiva que sobre todo mi compañera Victoria la trabaja continuamente, porque si quieres cambiar la cultura de la empresa hay que hacer una labor de sensibilización y de formación permanente, de manera que des estrategias para hacer frente a estas posibles situaciones que se pueden dar o no se pueden dar, pero que tienes que dotar de herramientas al personal laboral, porque no podemos asumir que de base todos las traemos puestas ya en nuestro chasis y en nuestra configuración personal. Entonces, sí que como estrategia sería una labor de sensibilización, de formación, no de una vez, de muchas veces, y que el personal se sienta acompañado, ¿no? en esas situaciones. Que no todas las estrategias sean o hacia el trabajador que se siente lesionado. Nos chirría mucho lo de la piel fina, ¿verdad? Porque hace poco tuvimos esa frase, sí, y nos chirría mucho, y que el que una persona tenga una forma de ser no le disculpa todo. Es decir, la forma importa, no es lo mismo. Teníamos un compañero que decía, es que, y es súper majo hombre, pero él venía de un estilo de liderazgo en que lo importante era que el trabajo saliera y que no importaba la forma. Y entonces le decíamos, vale, Carlos, pues te invitaremos a comer chipirones en su tinta, que es tu plato preferido, pero te los pondremos en puré, a ver si la forma en ese momento te importa o no te importa, ¿no? Que es una forma de explicar
que no porque tú tengas una forma de ser como más... tiene que valer y no hay nada sobre lo que actuar. No es siempre la actuación sobre la víctima, sino que hay que empezar a utilizar estrategias frente a la persona que está teniendo actuaciones que a lo mejor no son las adecuadas tampoco. Así es, comparto contigo la importancia de la formación y la sensibilización a todas las personas que forman parte de ese entorno. Sí que es cierto que la persona que tiene ese estilo, esa forma, no va a reconocer, incluso el acosador, que incluso sea un sádico, como se hemos dicho, no reconocerá nunca ni que hace acoso, ni que disfruta, porque él siempre se va a justificar el por qué tiene ese tipo de comportamientos, o ella, siempre van, porque de esta forma sale el trabajo, si no fuera por mí aquí nadie trabajaría, necesito estar controlando continuamente, porque si no, menuda cuadrilla de vagos y de vagas que tengo. O sea, que nadie va a querer ver ese lado oscuro y esto es así. Es decir, que cuesta, y por eso es tan importante la sensibilización a todos los niveles, no solamente dirigida a las que puedan ser posibles víctimas o potenciales víctimas, sino también a los estilos, por eso he dicho, con qué valores, con qué forma nos vamos a comunicar aquí, qué tipo de conductas vamos a intentar implantar que eviten un posible situación de acoso. Y vamos a ver desde estas medidas de no tiendas, no intentes comprenderle por qué se justifica que habré hecho mal, qué es lo que no le ha gustado, en qué he fallado, porque no hay que perder tiempo. Y sí que vamos a buscarnos estrategias en caso de que fuéramos, porque ahora sí que estamos frente a esa persona que pueda ser más hostil, unas estrategias que funcionan a nivel mental para desarrollar nuestra fortaleza mental es buscaros un escudo invisible protector frente a ataques, de un compañero, una compañera de abajo, de arriba, pero desarrolla tu fortaleza emocional de un cliente, un proveedor, es decir, esos tratos hostiles. Pues, ¿cómo? Pues una especie, y esto funciona, pues es una parte de decir, bueno, yo tengo aquí una especie de mampara o campana protectora donde me blindo y rebotan porque las palabras sanan y las palabras matan. Y ciertas palabras te pueden hacer mucho daño. Entonces se trata de que por lo menos tengamos esa campana, esa mampara donde nosotros en cierto momento la levantamos y nos sentimos más protegidos. Ten siempre a mano tu escudo protector. A continuación, es muy importante, y vamos a trabajar el cuerpo, que en ningún momento deis pistas por vuestra comunicación no verbal y por esa educación recibida muchas veces de ese deseo de agradar, de ser esa persona buena, esa persona de sumisión, porque allí es donde va a estar muy atento cuál puede ser su posible víctima. Son personas que ocupan menos espacio, no tienen ninguna comunicación verbal no verbal, de autoridad o de poder y se repliegan, se meten, les cuesta mucho mantener el contacto visual, que eso paraliza mucho, y además desde ese deseo de ser continuamente ese coaccionador mental de ser amable, ser perfecto, ser cortés, pues ese deseo de ser cortés, no sacas esa parte de tu autoridad y de tu firmeza para hacerte respetar. Y sonríes y le sonríes a tu posible agresor o agresora. Entonces sí que quiero que tomemos conciencia de que en ese momento hay que expandir y quiero que por parejas una persona coja el rol de agresor, agresora, hostigador, hostigadora, pero que lo sienta en su cuerpo y la otra persona el papel de víctima y con su comunicación, siendo que se pueda sentir bien, que ya te he visto tu cara de susto. No. Quien no quiere hacer la dinámica simplemente es tomar conciencia. ¿Cuál sería
una comunicación verbal y la otra comunicación no verbal. Trabajamos el cuerpo, porque el cuerpo ya también empiezas a saber si tenemos que cambiar nuestra comunicación no verbal, porque incluso muchas veces personas que son muy enérgicas y no son conscientes de que con su comunicación no verbal, con su fortaleza, con su energía, también están ya a la otra persona que se repliega más, ya le está causando eso mantenido en el tiempo, ya estamos causando dolor. Entonces, simplemente vamos a trabajar cuerpo para poder tomar esa conciencia de unos os ponéis con postura, elegís, mira, me pongo víctima, esa postura replegada, hundida hacia adentro, y la otra persona expandida. ¿Y cómo sería? Y de pie, ¿eh? Por favor, os ponéis de pie, buscáis sitios en distintas partes de la sala. Sí. Trabajar la comunicación no verbal, el cuerpo, para que toméis, se os quede cuáles son ese cuerpo, cómo sentir, y sobre todo coger la información, porque la mente manda información en nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo también manda información a nuestra mente. ¿Qué pasa cuando estamos en la piel con posturas de víctima de sumisión? ¿Cómo nos sentimos? Y cómo nos sentimos si estamos en esa postura de ataque, de fuerza, de hostigamiento. A ver, ¿qué información recibimos? Luego pero quiero que experimentéis en vuestro cuerpo. Y estoy pidiendo posturas agresivas, no de autoridad y firmeza. Es un escalón más. Es de hostigamiento hacia la otra persona y la otra persona de víctima. Gracias para no vivirlo. Te tengo que decir una Sí. cosa.
Importante de cara, porque sí que los hombres tenéis ya desde más niños desarrolladas esas posturas de autoridad, de firmeza, de poder, pero sí que mujeres, sobre todo de cierta edad y educación recibida, pues nuestras posturas son más inhibidas, de mayor inseguridad, de más miedo a no ser queridas, a ser rechazadas, a ser castigadas, y entonces ahí hay un replegamiento que la persona, mujer o hombre acosador, puede ver esa víctima en la cual puede ser una presa fácil. Entonces, ahí otra vez donde tenemos que empezar a trabajar nuestro cuerpo y trabajar la asertividad, la firmeza para, si en un momento determinado vemos que se están produciendo, antes de que se produzca ese síndrome de rana hervida, poner freno, poner límite. Como muy bien habéis dicho, desde la infancia ya también se puede empezar también a sensibilizar. Muchas personas que acosan también muchas veces han sufrido ellos en su piel una situación, y no me gusta generalizar porque no se puede generalizar, pero ha habido algún caso que después de haber sufrido pues, en entorno familiar o en el colegio esa situación de bullying, luego ellos repiten modelo, porque es lo que han aprendido, lo que han recibido, y es hacer otra vez una proyección de ese mecanismo de acoso. Y entonces sí que desde pequeños también esa educación en el respeto y en el poner límites, si vemos que hay un compañero, una compañera. Yo recuerdo, yo tengo una nieta de 5 años, de 6, perdón, y que también ya decía, mira lo que me han enseñado hoy en el colegio. Me decía así. Con las 2 manos, respeto. Entonces, sí que es importante ya también esa labor desde niños de concienciación, para aprender ya a pedir ese respeto y frenar a personas que puedan ser con más energía, con otro estilo, que no respeten esa dignidad. No intentes justificarte, o sea, de justificarle, tal vez es que no le gusta mi trabajo, tal vez es que, hay algo que he hecho mal, me ha tirado todos los papeles, que eso también son comportamientos, Es decir, algo habré hecho. No, sea asertivo, frena, créate ese espacio dentro del trabajo
que sea tu refugio, tu lugar sagrado de seguridad. Hemos hablado de ese escudo protector, pero también tú, un sitio, un espacio donde te sientas seguro, donde te sientas segura. Las actividades grupales, luego dentro de compañeros, los vínculos, intentar mantenerlos e intentar acrecentarlos para que no te quedes aislada ni aislado. Lee acerca del problema, escucha a otras personas que lo han sufrido. Yo sé que aquí en la jornada es una concienciación, pero también hay personas que lo han sufrido y sirve para poner nombre a todo lo vivido para que no se vuelva a repetir, porque algo que también cuando lo has vivido tienes mucho miedo a ir a otro entorno y que en ese entorno tú vuelvas a repetir, se vuelvan a repetir patrones, de encontrar otra vez ese tipo de jefe, jefa, compañero, compañera y que tú vuelvas a ser esa víctima susceptible de sufrir esta situación. Por supuesto, busca siempre un buen apoyo psicológico o profesional, pero aquí es donde insiste mucho Iñaki Piñuel, que desde luego si es un conflicto, por supuesto que las dos partes tienen algo que mejorar, que trabajar. Cuando una situación realmente es pura de acoso, la víctima, que ha sido elegida por el perpetrador, por el hostigador, no tiene nada. Entonces, en ese momento, ahí es que hay que tratarla como tal víctima y como tal víctima tiene que aceptar que es víctima. Y no tiene que justificarse ni comerse la cabeza de qué he hecho, qué he dejado de hacer. Mira, me ha tocado ser víctima, eso sí, me responsabilizo para salir de esta situación de víctima, coger fortaleza y en los siguientes trabajos que no me vuelva a repetir. No me quedo en el rol de víctima para toda la vida. No me quedo en el pobre de mí, pero sí que es un proceso de racionalización y de aceptación de que he sido víctima. Y, por supuesto, si no se detiene esa situación y va a más, ese apoyo legal, ese asesoramiento, ahí tenemos esa vía también legal. Bueno, pues 10 estrategias para acabar, son menos 5 y cerramos ya con vuestra aportación. Muchas situaciones pueden solucionarse al principio. Por favor, recordar el síndrome de la rana hervida. No dejéis que el agua llegue a su punto de ebullición. Pararlo antes de tiempo. No te hagas la fuerte o el fuerte. No, yo con esto voy a poder. Conmigo, conmigo no puede nadie. No, porque muchas veces ese coaccionador mental de ese fuerte, tú puedes con todo, te puede pasar también factura. No hables demasiado de temas personales porque pueden convertirse en tu talón de Aquiles, luego te puede volver. Cuenta siempre con el apoyo de familia y de amigos. Las redes sociales siempre es muy importante para que no te sientas sola, no te sientas solo. Cuenta también con, si tienes pareja, el apoyo de tu pareja va a ser fundamental. Esto sí que yo lo he oído mucho. Si no llega a ser por mi pareja, si no llega a ser porque me he sentido comprendida o me he sentido comprendido, es muy importante. Evita que la emoción, ese estallido, una cosa es que regules bien tus emociones, si tienes que llorar, pero evita delante del acosador o acosadora estallidos emocionales porque todavía te ven más débil. Esa es otra de las recomendaciones. No evites alusiones ambiguas, intenta solucionar en el nivel que corresponde, sino que tendrás para no tener que ir la escalada más, no llegar ya a esa escalada de legal. Refuerza siempre tu autoestima y por si acaso lleva ese diario, por si tuvieras que llegar a una situación legal, pues te resultará más fácil la prueba, llevando ese diario, comportamientos claves muy objetivos, muy observables, intensidad y duración de tiempo que se producen este tipo de comportamientos. Y lo que no te destruye te construye. Esas personas que se hayan visto reflejados en todo lo que aquí hemos trabajado porque lo hayan vivido anteriormente, es importante que sean capaces de hacer
porque lo importante en la vida no es las veces que te tumben, sino un buen apoyo para esto me ha tocado vivirlo, de aquí tengo que sacar un buen aprendizaje, una buena experiencia de vida desde el dolor y desde el sufrimiento que nadie habría querido tener, pero voy a ver si soy capaz de salir más fuerte. Entonces, ese sería el mensaje final y nos quedan 2 minutos. Como siempre, en esos 2 minutos, una palabra, un titular, ¿qué te llevas? Hola, muchas gracias. Yo la frase que me llevo es: lo que no te destruye, te construye. Justo esta última, el aprendizaje. La verdad es que nos aporta, te da que pensar, más que nada que te remueve por dentro totalmente y te da que pensar. Hola, muchas gracias. Y a mí me ha aportado pues, conocimientos y saber identificar la situación para poderle poner remedio. Sí, sí. Pues es que yo me lo he llegado a mí. Bueno, muchas gracias por la mañana. Hemos aprendido mucho, creo yo, y sobre todo que creo que nos queda mucho camino por hacer. Gracias, Ana. Pues para mí ha sido tomar conciencia de un problema que a veces lo ves como demasiado alejado, que a ti no te va a pasar y te das cuenta de que esto se produce en todos los ambientes y en todos los sitios. Gracias. Gracias, Ana. No sé, la visión a lo mejor de que lo que dice la compañera, que parece que nunca te toca a ti y cuando realmente te explican, en alguna situación a lo mejor casi todo el mundo hemos vivido algo parecido y hasta que no te lo cuentan así no te das cuenta. Eso me llevo. Gracias. Sí, hola, buenas. Pues eso, como ha comentado un poco, la identificación de algunas de las medidas y herramientas. Yo creo que nos llevamos también unas cuantas para poder ir aplicando, aunque es complicado, pero bueno, sí que hay unas cuantas herramientas. Buenos días otra vez. Todos los conocimientos y todas las pautas que nos has podido trasladar nos van a servir en nuestro trabajo diario y creo, como he dicho antes, que nos falta mucho camino por recorrer y que tenemos que estar muy atentos. Hola, pues yo me quedo con que en mi organización hay muchas ranas hervidas y lo hemos normalizado. Hay que ponernos a ello, hay que trabajar. Muchas gracias por todo, Ana. La conclusión es que la cultura preventiva es muy importante y es fundamental en las empresas. Y me gustaría llegar al punto en el que veamos normalizado, igual que ahora no permitiríamos que alguien fumara en un establecimiento, pues que lo viéramos todos desde ese punto de vista, ¿no? Que no permitiéramos que esto exista dentro de las organizaciones. Gracias, Ana. Nada, yo simplemente comparto con todos mis compañeros sus comentarios, pero por ser un poco más espiritual quizá, y es decir que tenemos un valor infinito, las personas tenemos un valor infinito y que nadie está por encima de nadie, no podemos permitirnos que nadie nos hiera. Gracias, Ana, gracias a las compañeras y compañeros, como no. Y bueno, primero diría que hay gentuza en el mundo. Y cuando hay gentuza, porque hay gente positiva, negativa, y eso lo tenemos que tener presente. Sin perjuicio de eso, siempre que hay una confrontación, hay una oportunidad de entendimiento, una oportunidad de diálogo y una oportunidad de mejora. Aprovechemos ese conflicto, demos la vuelta y mejoremos. Pues nada, que he salido muy contenta de esta sesión y nada, un paso más de este camino. Pues nada, muchas gracias por esta jornada y bueno, yo me quedaría un poquito con esa mayor concienciación y que, como también hemos comentado, el tema de los valores, ¿no? Cuando haces una entrevista y aquí no está muy
muy de moda el preguntarle a la empresa pues qué valores hay en la empresa y a qué empresa voy a ir yo a trabajar, pues que las empresas tomen un poquito mayor concienciación de este tipo de situaciones y que lo introduzcan dentro de sus valores. O sea, una empresa puede tener pues valores, pues buscar el talento, apoyo a las personas, pero que realmente tengan entre sus valores pues el apoyo a las personas, detectando que no haya este tipo de situaciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana, por esta formación. A mí me ha gustado especialmente. Y bueno, yo creo que nos ha dado muchísima información que tenemos que interiorizar todos, que tenemos que trabajar muchísimo en ello. Yo tengo un reto personal en mi trabajo siempre de que la gente se sienta muy cuidada y hay que trabajar mucho para que eso funcione así. Bueno, gracias, Ana, principalmente, y al resto de los asistentes por ser capaces de compartir las experiencias de cada uno, que seguro que nos suman. Y sí, que hay que seguir trabajando, que no es de esta jornada, que es del trabajo del día a día y que aunque una cosa no funcione el primer día, pues hay que seguir intentándolo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias por haber hecho posible esta mañana de trabajo. Gracias, por supuesto, Loreto, por toda tu aportación, por todo tu conocimiento, por toda tu experiencia desde este Departamento de Prevención de Riesgos Laborales. Y, por supuesto, gracias a COE por haber organizado esta jornada y haber confiado otra vez en mí para poder llevarla a cabo. Con lo cual, os deseo que, por supuesto, no viváis ninguna situación de acoso. Es mi deseo que tengáis ese bienestar en vuestras organizaciones y que trabajéis en espacios donde deseéis permanecer y pertenecer. Y si estáis en ese espacio es porque se os está cuidando, estáis bien. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente jornada. Un par de cositas. Hablando del bienestar, la semana que viene tenemos una de salud, bienestar y prevención, precisamente para hablar de buenas prácticas y mejorar esta situación. Y luego tenéis la encuesta, por favor, la rellenáis, yo me la dais a mí o la dejáis en la mesa de la salida y la recojo yo, lo que os sea más cómodo. Gracias a todos. Y habéis estado conectados hasta el final. Espero haber podido traspasar lo que es cámaras y que hayáis sentido que erais parte de esta formación. Gracias y hasta la próxima, que es el 28 de marzo, sobre negociación.